Antes de empezar, quiero recordarte que este vídeo ha sido posible gracias a los directos que hago en Twitch. Espero que lo disfrutes. Vale, a ver, Sankoe. You good to go yet? Estoy a punto, vamos. Okay. We'll meet you on board your ship. Talk more when we get there. Once we land on Aquila, it's gonna be you and me. So if you want to do any freewheeling before then, Cora and I will just be riding passenger. Vale. Vale, aquí está el Sam. All right, we're here. You ready? Because once we get started, I'm gonna be riding your tail till this is over. Se quedará fijado como tu seguidor si continúas. Comprendido. Espera, primero tengo que mirar un par de cosas. ¿Y qué pasa con Cora? ¿Se viene? She stays with the ship usually. Got a few more years to go before I let her swill whiskey in some backwater bar. Comprendido, vamos. There's something you should know up front. I'm a Coe. As in Solomon Coe, first man on Aquila. That tale I mentioned before, the one I think is connected to an artifact, it's something of a family legend. After planetfall, Solomon spent years mapping Aquila, and he found a tiny little patch of nothing on his sensors. The kind of nothing an artifact produces. He called it the Empty Nest. Said it was a place even the wildlife of Aquila wouldn't go. Hay que buscar el nido vacío y daremos con el artefacto. Dame un segundo para gozar de tu aureola de celebridad. Solomon Coe es antepasado tuyo. Tu familia construyó la ciudad de Aquila. ¿Por qué no buscamos escaneando el planeta? Voy a preguntarlo primero. Yeah, and the Coes have been coasting on that for 10 generations now. Solomon's always a larger-than-life figure if you read the histories, but if you just listen to a few recordings of the man, he was simple. Just wanted to keep moving forward. ¿Por qué no buscamos escaneando el planeta? Because you'll find a whole lot of nothing. Gravitational anomalies are a little hard to pick up in an area with tons of starship traffic. Not to mention all the electronics from the city, and security scramblers that the Free Star or smugglers out on the frontier put down. Vale, pues hay que buscar ese nido vacío y daremos con el artefacto. Solomon's maps are locked up tight in the local gal bank. We'll be heading there. Torre, estoy mirando a la derecha. I doubt those robbers are gonna let us leisurely peruse the gal bank vault. We better see if we can help move the situation along. Pero no se supone que este tío me tiene que seguir. Ah, vale. Digo que estoy mirando a la derecha porque ahora tengo el micro más cerca. A la mínima que hago algún tipo de ruido ya se pone al tope. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Completa trago malogrado. What, ¿en serio? O sea que esto te obliga a hacer esta secundaria. Ok. Esta la descubrimos ayer. Hold it. By order of Marshal Daniel Blake, I need to inform you we've got some trouble at Gal Bank. Folks might be in danger, so you may want to steer clear. Never a dull moment around here. I know you. You're Sam Coe. Marshal will be damn glad to have another Free Star Ranger helping out. Afraid your information is a couple years out of date. Si hay gente en peligro, quiero echar una mano. Lo tendré en cuenta. ¿Qué ha pasado? El mariscal Blake está a cargo de la seguridad. ¿Cómo llego a Galbank? El mariscal Blake está a cargo de la seguridad. ¿Qué ha pasado? Well, all I know is there was an attempted bank robbery and things went sideways. You'd have to ask the Marshal if you want the whole story. Lo tendré en cuenta. If you think you might be able to help out, you could talk to the Marshal. Truth is, last I heard, things weren't going so good. Vale, pues nada, habrá que hacer esto. You need to stand back now. Parece que os vendría bien algo de ayuda. No estoy aquí para dar problemas. ¿Qué ha ocurrido? It's a hostage situation. Now please get back, or I'll have the guards drag you away. Parece que os vendría bien algo de I ayuda. don't mean to be rude, but I don't know you. Now please stand back. Hay vida en juego. Hay vidas en juego. Dejad que os ayude. Está claro que no lo estáis haciendo bien. Dejad a mí. ¿Me vas a escuchar por lo menos? Fine. Talk fast. Bueno, voy a decirlo lo primero ahora. I wish I could say you were wrong, but I'm backed into a corner here.
Some folks from the Shaw gang tried to rob the place, but they got spotted by a guard. They took everyone inside hostage, and now they're keeping a watch so we can't move against them. They're using the intercom to communicate. Yo tendría que haber exigido algo. Parece que lo han jugado bien, qué vergüenza la banda de So. It's a big group that hides outside the city and runs smuggling jobs off-world. They take in all kinds, rookies and veterans alike. Judging by their lack of preparation, I'd say this particular group is green as hell. Probably their first attempt at heist. That should work in our favor. Right about now, they're probably wishing they'd just stayed home. Ya tendrían que haber exigido algo. They won't talk to me. Say they don't trust the badge. They want a neutral negotiator. In other words, they didn't have a plan for this, so they're stalling while they come up with one. Puedo que yo les haga entrar en razón. Si entro sin que me vean, me los puedo cargar rápido. Voy a decir lo primero. All right, I'm willing to allow that. But a few things first. Say what you have to. But whatever they ask for, there's no way in hell I'm giving it to them. Also, there are lives at stake, so don't get cavalier. Find out what they want, and then report back to me. Hey, Vale. you in the bank. I'm sending in a negotiator, so don't shoot. Hands where I can see him, and don't try nothing. You're the negotiator, huh? If you think you're just gonna walk up here and get us to surrender, you're dead wrong. Esto saliera bien si estoy dispuesto a cooperar. A ver si acabamos con esto. Antes de nada, quiero saber a quién me dirijo. ¿Cómo te llamas? It's Jed. Jed Bullock. Un placer conocerte, Jed. Me llamo Well, Jed. ain't you polite? So tell me, stranger, how do I know you're gonna deal straight with us? En busca, porque no sois los únicos que han tenido problemas con la ley. Persuasión, solo quiero ayudar, Jed. Te doy mi palabra. Confía en mí, el mariscal ya lo ha hecho. ¿Creéis que tenéis elección? Voy a decirlo lo de en busca. I heard that. Okay, so let's talk. Dime qué exigencias tenéis, habrá algo que queráis. Así que hablemos antes de que me aburra. ¿En qué condiciones están los rehenes? They talk too damn much. Complain about everything. As much as we'd like to, none of us has shot one yet. Dime qué exigencias We tenéis. want to guarantee a safe passage to the spaceport and a ship. We'll drop the hostages off somewhere safe in the system. After that, we'll radio back where they are, and the Marshal and his crew can come and get them. But if anybody follows us when we break orbit, we start shooting people. Got it? Voy a llevar un rato conseguir una nave. Eso es bastante complicado. ¿Cómo sé que cumplirás tu palabra? Think we want to stay locked up in here? Hell no. Bueno, voy a decirle lo primero. Oh, hell, the Freestar Rangers have got ships. They can give us one of them. This whole damn job's gone wrong. It was supposed to be just a quick hit. Clean and simple, you know? So let's all try to keep our heads, yeah? Because my guys, they're going crazy in here. I don't know how much longer we can last. Persuasión, no es tarde para que esto acabe pacíficamente. Informaré de vuestras exigencias al mariscal. Ya he oído suficiente. Esto es una pérdida de tiempo. Voy a intentar persuadirlo, pero va a acabar What do mal. you mean? Hito 6. Se rendirá ahora. Antes de que alguien se olvide, será mucho mejor. Dejar libres a los prisioneros si creéis que eso es lo que os mantiene a salvo. Estáis muy equivocados. I know. I'm not disagreeing with that. Salió bien. Si os rendís ahora, algo de tiempo os caerá así, pero mucho tiempo menos que se acaba muriendo un rehén. Damn it. Quito un 2 ahora. That way. De momento no hay heridos. Si os rendís ya, puede que el juez sea benévolo con vosotros. Y si los rehenes tienen familia, si os vais a dejar esos críos huérfanos, el mariscal va a hacer lo que haga falta para que esos rehenes no salgan heridos. Dejarlo ir antes de que empiece a tomar medidas más drásticas. Lo voy a decir en lo segundo. Part of me just wants Estaba claro que iba a fallar el último. But we need them right where they are. Nah, it's too late to back out now. We're seeing this through. You go tell the Marshal to get that ship ready so we can all walk away from this thing without anybody getting hurt. Vale, pues nada. Those guys are scared. I can tell. I heard every word. He's talking too loud. Sign of fatigue.
All that fear and exhaustion are taking a toll. They're not thinking straight. That puts us in a very precarious position. Ya ha pasado el momento de negociar, eso es lo que hay que hacer. Tiene que haber algo que podamos hacer. Debería volver a intentar hablar de nuevo con él. Tiene que haber algo que podamos hacer. I appreciate your idealism, but there were only ever two ways this could end. You've already ruled out one of them, so that leaves us with only one option. We have to free the hostages by taking out their captors. Problem is, they're keeping me and the guards in sight at all times. If we try to move against them, they'll see us coming. Podría entrar, no forma parte de la fuerza de seguridad, así que igual les pido desprevenidos. Haz que me merezca la pena y me encargo yo de eliminar a esa gente. Podría entrar. You'd be willing to do that? You've got guts, that's for damn sure. I can't deny that you're right, though. They might not see that coming. Now, I see two ways we can play this. You could ask to see the hostages. Once you're inside, you can make your move. If you're quick, I think you can take them out before they have a chance to respond. Prefiero ir a You'll have sigilo to shoot porque to no... kill. There's also a back door. Most of their attention's focused out front here, so they may not be watching it as closely. This key should unlock it. Vale. Everything will turn out just fine. Tengo una escopeta silenciada, ¿verdad? Recuerdo haberla cogido. Esta. Escopeta de la vieja tierra, vale. Está silenciada. Así que esto me viene bien. Voy a decirle al Samco de que se quede aquí. We won't be able to find Solomon's maps with those robbers. Espera aquí un momento. I was meaning to check in with Cora anyway. Make sure your ship's still in one piece. Es que así no me... Me molesta, ¿sabes? Por el tema del sigilo. Voy a quitarme el traje por si acaso, por si a lo mejor hago más ruido con esto. ¿Visto, tío? Tan rápidamente. Joder. Bueno, pues ya está. Oh, ¿en serio? Oh, vale, ya está. ¿Dónde he ido? A la parte delantera, ¿verdad? Sí, esto es la parte delantera, perfecto. Bueno, es impecable, ¿eh? I heard the fight. The hostages, are they safe? Se acabó, los rehenes están a salvo, los rehenes están bien, la banda de Saul no tanto. Pues claro, se trata de mí. Se acabó, los rehenes están a salvo. That's good to hear. Those people aren't just citizens of the Freestar Collective, they're like family. We all are. As for the Shaw gang, we'll grieve for them too. Here, you've more than earned this. You got us out of a tough spot, and you did it with courage that's not common. As a matter of Vale, fact, venga, Gadu. you might just be Freestar Ranger material. If you're interested, head on over to the Rock and ask for Emma Wilcox. She handles the new recruits. Misiones de estos que no voy a hacer, la verdad. The lives are hungry. Let's get back in Galbank, see if we can get those maps. Vale, ven Let's conmigo. get back to that bank vault. Let's go then. Vale, y tengo que ir abajo ahora. No creo que me diga nada por intentar bajar. Alright. The family has a few different deposit boxes secured in here, so let's look around. Here's a copy of the key. Now remember, Solomon was from an earlier generation, so it's not going to be on a slate. Big bundles of paper is what we're after. Nota para Sam y estuche de catalejos. Y cojo la nota para Sam desde aquí. Teodorito. Esto estaba chulo, la verdad. Y había otra caja más.
Una vitrina y una lámpara. Que llevo la lámpara también. ¿Por qué no? Hola, Sam. Jacob. Of course that old mule saw this coming. Parece que tenemos que hablar con él. Esto me huele a drama. Ahora es cuando me veo en mitad de un drama. ¿Qué? ¿Quién es Jacob? ¿Por qué sigo los mapas? He's just a bitter old man, interfering in what's none of his business. Parece que tenemos que hablar con él. There we do. I was hoping to avoid the estate when we landed. Cora's gonna be so mad. Sam, dime la verdad, cuéntame quién es Jacob. No tiene sentido retrasarlo, necesitamos esos mapas. Podemos hacer un descanso y dejar que te comas el coco en algún rincón oscuro. ¿Por qué iba a enfadarse Cora? Because I told her we wouldn't have time to check in with her. Look, I was trying not to do this, okay? We really gotta do this. Conmigo no hace falta que te pongas así, vamos a hablar. It's Vale, not. I just... Alright, fine. He's my dad, okay? We're not exactly on friendly terms. He probably figured I'd come for the maps at some point. Got ahead of me. Family business just wasn't something I wanted to get into, you know? Gracias por sincerarte conmigo, Sam. Eso dices, pero no has traído aquí. Pero nos has traído aquí, has traído a Cora. ¿Y qué pasa con Cora? ¿Se lleva bien con tu padre? God, that's the worst part. They're thick as thieves. Last thing I need is Jacob in her life. Let's leave it at that. Gracias por sincerarte conmigo, Sam. Yeah, well, sorry I'm such a pain about it. No forgiveness between me and my old man. It's, co-tradition. Alright, shall we? Vale, habla con Jacob. ¿Y Jacob dónde está? En plan, por ahora entiendo que no tengo que viajar porque si no me marcaría una nave, entiendo, ¿no? O sea, tiene que estar por aquí. Sí, está allí. Vale. Entiendo que el otro viene detrás mío. Finca Coe. Esta persona está ocupada, ¿ok? Well, well. Sam Cole finally decides to darken our doorstep again. You know why I'm here. Oh? What's that? You come to your senses? Realize where you ought to be for once? I ain't asking again. You ain't asked once. Canta la sombra, tío, que mal hecha está. I want you to say the words about what's more important to you than family. Okay, this was a mistake. The only mistake I'm seeing here is you. Bringing your Constellation lackey here instead of my granddaughter. Come to help Sam loot his ancestry? You're not getting those maps. Full stop. Tu compañero puede hablar en tu nombre. Lo que dirá está escrito... Esto es lo de siempre, vale. No se trata de ti ni de tus ancestros. Es algo por encima de todo eso. Oye, no me metas en esto. Tengo tanto derecho sobre esos mapas como cualquiera. ¿Cómo es que hay tanto odio entre vosotros dos? A decirle lo tercero. I got just as much right to those maps as anyone else in this family. That's exactly right, Sam. We all share Solomon's legacy. Only some of us are around to live up to it, and some of us aren't. All right, that's enough. Come on, let's you and I talk. In private. Welcome home, Sam. Make your visit short, okay? It's what you do. The galaxy's too big to be stuck in the same place. Give me a sec. All right, let's talk options. Sí, eso. Si eso hablo con Jacob, igual entra en razón. Los mapas tienen que estar en alguna parte. Distraerlo yo hecho un ojo. Ha mencionado a su nieta. Quizá Cora se ayuda. Necesitas un minuto. ¿Quieres saber de lo que ha pasado? Lo tercero. No. I mean, this is no place for her, okay? The less time she spends with Jacob, the better. Me encanta porque parece un intermitente. Se va cambiando la sombra todo el rato. Sam, necesitamos los mapas, Sam. Ella lo facilitaría. Vale, encontremos otro modo. ¿Qué pasa? ¿No te importa que ella viniera hasta que pasó esto? Esto es porque Jacob y ella son uña y carne, ¿no? Yeah, like I said before, they're thick as thieves.
Can you imagine what that bitter old mule would do to her head if she hung around more? Ahí encontraremos otro modo. I'd appreciate that. Voy a decirle lo segundo. Okay. That's not bad. Just, give me a minute to brace myself, okay? Round 2 with the old mule can be even worse than round 1. Next time you talk to Jacob, tell him I want a word with him. That'll be our cue. You slip away and I'll keep him busy. Pide ayuda a Cora, habla con Jacob y haz que Sam le distraiga. Habla con Jacob y convéncele. ¿Y dónde están los mapas? My own father's trying to keep those maps from me. No, that's it then. What do you want? Constellation? Si es razonable, necesitamos esos mapas, Jacob. Distracción, Sam quiere hablar contigo de algo. Díselo, Sam. ¿Qué problemas tienes con la You constelación? mean besides the fact that you're some independent group that doesn't know where your loyalties lie? Or are you referring to the fact that my granddaughter lives in your clubhouse rather than in her family home? No sé por qué no te metí un escopetazo. Pero bueno. Lo segundo. Yeah, that's right. I'm not leaving until I get what I came for. Vale. Y ahora este debería ser sencillito, ¿verdad? Y estos tres aquí. Both of you out of my house. Happy to. All right, let's see if we can find the empty nest. All right, let me think. The way I heard it, the readings he was getting were normal at first, then they bottomed out. And no creature, alien or otherwise, would dare step inside. There. Found it. Oh boy. That's a problem. Sea lo que sea, podemos con ella. No me digas eso. Lo que faltaba para mejorar mi ansiedad. Dime qué es lo que pasa. Sea lo que sea, podemos con ella. Well, you ain't wrong. But let's take a look at what we're up against. First, it's in the middle of the frontier, which we already expected. No problems there, but the usual tussling with alien wildlife. But the empty nest is a cave right in the middle of Shawgang territory. Same outlaws who held up Galbank. Y ahora forrajitos ante la justicia me parece bien. Vaya, pensaba que nos habíamos librado de ellos. El artefacto en manos de criminales. Espero que no lo rompan ni lo vendan. ¿Cómo sobreviven fuera de la muralla? Criminal groups in Aquila always find a way. But they usually have to keep on the move to avoid the Ashta. Well, it could just be a coincidence that the cave we want happens to be where the Shaw gang runs around. But something doesn't feel right. El artefacto en manos de Hey, if criminales. they're willing to trade, all the better. But the Shaw gang is, shoot first kind of outfit. All right, time's a wasting. Let's get to that cave. Vale, ahora salgo de aquí. Y vamos aquí, ¿no? Entiendo. El Sam se ha quedado ahí quieto. Ok, pues nada. Sí, no está viniendo conmigo, así que... Conseguir artefacto. Uy, coño, que me he confundido botón. Quería hacer esto. ¿Uno le he dado? Ahora, coño. Escopeta silenciada no es esta, ¿verdad? No, voy a ponerme la otra. Espera, voy a ponerla de hecho. No se me olvide esto. Voy a ponerla en favoritos y ya está. Así no me lío. Otra me la tendré que quitar, la verdad. Prefiero mil veces esta, que sí, que la otra... Es que la otra está bien, la verdad. Porque el otro hace 15% más de daño a los humanos. Con las putas minas. I'd be scared to fight me too.
¡Hala! ¡Fuera! Es una lápida. ¿Qué es esto? No sé qué es eso. Pero lo que sí me voy a llevar es esto, vaya. Mira, créditos, una ganzúa, esto me viene bien. Todo roto. Esta unidad nos ha hecho un buen servicio, pero ha llegado el momento de admitir que sin unas cuantas piezas nuevas las reparaciones no durarán. Si queremos que siga funcionando más de un par de días, voy a necesitar una nueva boquilla deformable. Al menos un medidor de reacción funcional y un refrigerante isotópico para que no se sobrecaliente el sistema. No es mucho pedir por todos nosotros y por esta fiel unidad. Por favor, encontrar esas piezas. ¿Qué unidad? Lata por la cara aquí, ¿sabes? Lubricante. ¿Algo más? Esto sí que me lo llevo. Hipercatalizador. Bacon. Deja de comida, pero esto está vacío. Estos son cereales. Una cinta de vacío. Un sándwich. Son vasitos. Mira, créditos aquí. Y un trozo de pan tostado. Unos prismáticos, una botella de acero, nada aquí ya ni nada más, ¿no? Bueno, esto sí, la barra de control. Más créditos. Coño, sí que tiene alcance la escopeta, ¿no? La virgen. O sea, que estoy pegando, tú. Estoy disparando aquí. Para. Ay, mierda, ha fallado. Pues en verdad la que se está escondiendo es ella, pero bueno. Verá. Tengo dos a la izquierda y este a la derecha que lo mato ahora, ¿no? Tú ponte detrás de un barril, eso. Buen trabajo. Verá. Solo queda uno. Está aquí arriba, ¿no? Es una torreta, vale. Vale, un segundo, voy a volver a por el tío este, pero no sé dónde está. No sé si están todos muertos, tranquilo. El problema que tengo con este arma es la mira. A la pistola sí que tengo que poner una mira, porque la de hierro no la comprendo muy bien. Voy a ponerme... La verdad es que me mola, la verdad. Es decir, eso de que meta balas de fuego no me parece mala. Obviamente prefiero la escopeta, pero como estos son de nivel bajo, se puede saltar esto, ¿no? Voy a abrir la cerradura. Ay, hay una que quiero probar. Sí, hay una que quiero probar. A ver cómo es esto. No sé qué es esto. ¿Qué es esto? Es que no sé si es una escopeta o un lanzagranadas. No tengo ni idea de qué demonios es esto. Qué mal va aquí, ¿no? Qué va raro el juego, la virgen. Ahora, ¿qué ha pasado? Antonio. Oye, esto es importante. No voy a dejarlo, ¿eh? ¿Algo más por aquí? No. Me niego a dejar eso. Eso es importante, coño.
Salto por aquí. Más antonimio de este raro. Aquí cosas interesantes. ¿Qué es esto? Caolumita. No me está dando nada. Vale. Ah, vale, tengo que romperlo, ok. Dios, fumada. Okay. Yeah, you're fine. Let's get going. La calamita parece que no lo puedo coger. O sea, no me está dando nada, así que... Voy a curarme, eso sí. ¿Esto qué es? ¿Una escopeta? ¿Unas granadas? Ah, vale. Eso lo quería saber yo que era esto. Es un lanzagranadas. Ok. No es algo que me agrade, pero... Está interesante saberlo que tengo lanzagranadas. Mira que me hayan robado la nave y me descojono. Caves can be a real good place to hole up. Toma de asta. Otro lanzagranadas. Vale. Obviamente sí va a liar. I think that's far enough. Hate to put a hole in the head of Aquila's own prodigal son. At least not before we've had a word. You must be Shaw. What I am is disappointed. Samco in the flesh, and he's peddling around the frontier with the has-beens of Constellation. Now you got past my crew, who I pay quite handsomely, I might add. Grabbed something from that weird cave. Probably whatever's been keeping the Ashta away. So, I'm down one hideout. Now, let's talk about what all that's worth to me. Tengo un lanzagranadas en la mano. No estás en posición de intentar sacarme pasta. Debemos llegar a un acuerdo sin violencia. Toma tu dinero y déjanos marchar a atacar. Nosotros no negociamos con criminales. Bueno, pues nada. Me refiero. ¿A dónde vas si tengo un maldito lanzagranada en la mano? ¿Dónde está la SO esta? Eso sí que quiero... Eso sí que quiero mirar qué tiene. Aquí está cartucho. Espérate, me van a atacar. Una Razorback. Creo que la Razorback es un revólver, ¿verdad? La llevo. Uy, 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 ¿pero qué pasa? ¿Por qué me da estos bajones de la nada, tío? Ah, mira, sentí... ¿De coño está el bicho este que no para de dar vueltas? No. Está, ¿no? Falta uno. Vale, está aquí estos dos, ¿ok? I am at your service, Captain. This member of our little family really pulled through for us. Is anyone hurt? You didn't let Cora handle the artifact, did you? We don't know what effects it might have on someone her age. Relax. We're fine. Go ahead. Time for that artifact to meet its siblings. I hope you are satisfied with the quarters available to you. Just what are we building here? I haven't picked up any kind of frequency or signal coming from it. That doesn't mean much. This thing could be emitting something we can't even
far as we know, we could be building a gigantic bomb that will blow up as soon as we finish it. Or maybe it's some kind of interstellar children's toy. Why would either of those things give the Discoverer visions and music? It's a message. I'm sure of it. We just have to hope that finding more of the pieces will give us some clue. I hear that. Moving forward sometimes means fumbling around in the dark. I think Cora and I can use some downtime, but you let me know if you ever want to team up again. Oh, and since it tends to come up, me and my Rugrat co-pilot work as a team. That's non-negotiable. Tiene cargamento, eso es bueno. That means Cora's on your ship. Pilotaje al 4. La verdad es que no me importaría seguir viajando juntos. Luego te veo, Sam. Likewise. You know where to find us. Eliminar una Rattler, un calibre. Vale. Uy. Se la lío, tú. Docking cycle complete. Desacoplar, embarcar, levantarse. Embarcar. Siempre me lío con los botones esto, la verdad. A ver, amigo. Te lo robo. Vladimir Sal. We got a rook on deck. Good to see Constellation getting some fresh blood. Actitud física. Yo pensando que era la única persona de Constelación que hace ejercicio. Bonitos brazos. Mucho gusto conocerte, Vladimir. No soy Grumete. Trabajaba en la minería espacial. Grumete encubierta. Se unen los piratas. Mucho gusto conocerte, Vladimir. Wish I could have been down at the lodge to see the artifacts come together. But I got a little lost peeking through the eye. Alguien debería haber venido a por ti, fue increíble. También me pasa, se me va la cabeza con algo y pierdo la noción del tiempo. Te andas desde el ojo, más expresiones piratas, o decir, lo segundo. Always preferred working alone, even around people I like. But we're all working together on this one. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. Now, this station, the Eye, rigged up for deep space scans. Barrett and Sarah teased out the signs of where our artifacts could be hiding after we caught our second one. But the data takes a slow ride along the Sea of Light. Years or decades between us and the fringes of space without a grav drive. Lo capto, tengo que comprobar esas pistas en persona. ¿Me estás pidiendo que persiga quimeras? Puede que no haya nada. ¿El mar de luz? No matter how good the scan, it's still just peeking at light, and she only has one speed. Lot of interstellar bodies in the way, too. All that noise makes squaring the circle harder. Only going to be able to give you so many at once. Lo capto, tengo que comprobar esas pistas en persona. You won't be the only constellation out there. Andreja and Mateo are both following up on scans themselves. Mateo went out recently, but Andreja, it's been a while. Hate to pull a worried old man act on you, but I'm an old man, and I'm worried. Estaré pendiente por si encuentro a Andreja, como dice él. La exploración lleva tiempo, seguro que está bien. ¿Quién es Andreja? Another rook in Constellation who's making a name for herself. Likes to be on her own. I can relate, so I try to look out for her more than most. Vale, a ver, estaré pendiente por si la encuentro. She should be at one of the 2 sites I've marked on your star map. Can take care of herself, but we all need backup sometimes. Anyway, hopefully you'll be catching Fortune's smile, and we'll have some more artifacts to take a closer look at. Happy hunting. Tengo una ganas de hacer mi nave bien, tío, porque esto lo edito un poco así por encima, pero... Una nave grande, que esté bien tocha. Ya si te olvidas de todo ya en general. Necesito el traje, ¿verdad? Bueno, ¿puedo ir sin ella? Bueno, no. Frío extremo, nieve. Bueno. Esto investigado, sí. Esto es argón, me lo llevo. Bueno, me lo llevo. Daño pulmonar, ya eso lo... Ya hay más miras. Aquí no hay nadie, así que puedo entrar por lo que veo, ¿no?
Voy a ponerle el arma. Solo personal autorizado. ¿Qué? Entiendo que aquí habrá enemigos, ¿no? Mira, si está que la tira. Don't come any closer. Identify yourself. Soy Heather, no quiero hacerte daño. Pertenezco a la Constelación, me envía Vladimir Sal. ¿Estás bien? Pertenezco a la Constelación. Ah, good. I suppose I should have guessed. It has been too long since I checked in. You are the newest member, yes? Do they often send you to check up on other, more senior members? Puede que tuviesen sus motivos, solo hago lo que me han pedido. Seguro que tenías buenas intenciones. Que tenía buenas intenciones. Puede que tuviese sus motivos. Perhaps. I suspect Vladimir worried you might find me on the ground, instead of this one. We waste time. We should complete our mission and then we can talk. Vale, ahora me sigue la tipa esta. Espérate un segundo, que tengo que quitar esto. Porque me estoy muriendo. Esto quita, ¿no? Sí, listo. Esto me lo llevo. Y esto también. Un avanzo digital, un extintor que no quiero para nada. Es que me encanta porque lo puedo matar desde aquí. No tiene tanto alcance la escopeta que no tiene sentido. ¡Ay, mierda! Bueno, ahí va una granada y me dejas tranquilo. Madre mía, tú, la de la escopeta. La virgen. Bueno, claro, también te digo que hago un 30% más de daño con las armas balísticas. Entonces eso también se nota. Oh, no, no lo subí al final, ¿no? Ah, no, es verdad, no lo subí. Hola. Traje espacial. Personal de entierro. Reduce el daño físico y los recursos pesan 25% menos. ¿Qué tengo yo puesto? Reduce el daño de los alienígenas, pero lo mismo. ¿Y esto qué diferencia tiene? Reduce el daño físico recibido a distancia. Lo dejaré ahí. O sea que esto era un enemigo, pero no, no. De hecho, para mí. Investigado. Aquí por aquí. Una drumbit. Vale. Esto me lo llevo, que es munición. Paquete de traumatismo, minería, mochila, mono de trabajo azul, nada. No sé si la otra detrás de mí. Entiendo que sí. ¿Dónde está realmente? Le daré desde aquí. ¿Cómo? O de la escopeta esta es la precisión que tiene, ¿no? Estoy apuntando con un rayo láser de esto. O sea, con una mira láser, pero no sé dónde. Es un botiquín que me llevo, más balas. Ah, que la tía esta también se hace invisible. Bueno, esta tía ya me encanta. Esta tía ya me encanta, vaya. Hermano, pero ¿cuánto alcance tiene esto? No los he matado. Vamos a recargarlo tranquilamente, que no me están viendo. Esto no tiene sentido, la verdad. No llego. Ahora, listo. ¿Para qué quieres un francotirador cuando tienes una escopeta que llega? ¿Qué? Ok.
Jefe de minería. Vale, que hay una caja fuerte que me pide nivel experto. Necesito uno de dos que estén pegadillos. Este me sirve, vale. Luego, aquí. Este entra aquí por lo que me dice, ¿no? Aquí. Y luego quitaría uno de uno que tengo uno de uno. Y aquí entraría este de dos. No. No, 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 no. No, este y este, ¿verdad? Ahí está. Créditos. No una cantidad inmensa, pero son créditos. Entiendo que tengo que bajar y aquí me estoy subiendo. Estoy subiendo y no quiero subir, quiero bajar. ¿Puedo bajar por aquí? No. ¿Cómo puedo bajar? Ah, por el ascensor, ¿no? Ah, no, y estas escaleras. Había un tío tocho aquí, ¿no? Sí, en esa plataforma ahí delante. No lo maté abajo. O sea que lo había matado abajo, pero no, no. El ascensor está operativo para luego. Eso es bueno. Este es el que maté grande. Hostia. Reduce el daño que reciben. Nada. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Vale. Esto es munición. Esto es munición. Y este tendrá más munición, ¿verdad? Ahí está. Vale, para abajo. No me mato desde aquí, así que no pasa nada. Y aquí hay otro fragmento de estos. Vale. No hace falta que rompa nada más, ¿no? Vale. Y ahora a ver colorines otra vez. You did not respond when I called to you after you pulled out the artifact. Does that mean Barrett's theory and experience were correct? The artifact grants the first person who touches it a vision? Sí, aunque tampoco te crees que he entendido mucho. Gracias por no haber tenido que hacerlo tú. No quiero hablar del tema. Sí, aunque tampoco te crees que he entendido mucho. The fact that it has happened to both you and Barrett is already more than we had before. I think it is important that we discuss what you saw back there. That man. What I had done. Era cuestión de vida o muerte, ¿no? Seguro que se lo merecía. Me incomoda hablar del tema. Era cuestión de vida o muerte, ¿no? It was, yes. I appreciate that you see it that way. A very practical outlook, not one I find is shared amongst members of Constellation. May I ask what your background is? Trabajaba en las minas para Argos Extractor, he hecho todo tipo de cosas, no es asunto tuyo. Trabajaba en las minas para Argos Extractors. Argos. I have heard of this company. Small, reckless. Interesting. I do not have experience with this profession, but I have my own experiences with risk. We both seem to be unusual additions to Constellation. Please, I would ask that you not mention to Vladimir the circumstances in which you found me. This is not the first time that Varun zealots have attempted to corner me. If it is known that this has happened again, well, it has been a while since I was given an assignment on my own. I would not want it to be even longer in the future. Do you understand? Descuida, no diré ni una palabra, no prometo nada, ahora siento que debo decir algo. No es la primera vez que van a por ti, fanáticos Farum. No es la primera vez que van a por ti. Yes. It would seem they have not yet learned how much it will cost them. But then that is their fundamental problem, is it not? An inability to see anything other than the path which they have created for themselves. Descuida, no diré ninguna palabra. Mom, this means we are in agreement. Thank you. That is good to know. I will finish here and return to New Atlantis when I can. You should go now, as they will be expecting us. Vale, salir.
Uy, 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 voy. Ya está. Sí, no, es verdad, porque iba con la Andrés ya esta, pero me ha dejado, entonces. Integridad de traje. Ok, vamos con mi francotirador. Parece coña, tío. La verdad es que parece coña esto. Nada, limpio. Joder, macho, vaya escopetón que tengo, la virgen. Cuando le pongan silenciador a la otra voy a flipar porque hago más daño todavía. A los humanos. A los robots no, pero a los humanos. ¿Cómo entro aquí? ¿Es por aquí? Tiene que tener algún sistema para abrir, ¿verdad? ¿Con quiénes estáis pegando? ¿Fuera? ¿Cómo abro esto? Ah, por aquí arriba puede ser. No. Ah, mira aquí, coño. Esto me lo llevo, esto me lo llevo, esto me lo llevo. Listo. Vale, complejo. Mira, aquí entiendo que habrá otra pieza más de esta. ¿Hay alguien aquí? Me ha salido un enemigo, pero... Oh, ahí hay uno. Hola, amigo. Aquí hay un muerto, un minero. Aluminio. Ey, relaja. Hermano, no tiene sentido lo de la escopeta, ¿qué cojones? Eso con el silenciador reduce el daño a distancia, creo, o algo así, o la distancia, o el alcance, no me acuerdo el qué. Y era lo que había leído yo antes, que dije, bueno, si se lo pongo al... O sea, antes me refiero fuera de directo. Lo que quería mirar cómo... Lo dejo en el sitio, la virgen. Me he pegado tal tortón que lo dejo en el sitio, tú. Estaba mirando cómo iba el tema de las mejores que se le puede poner. Y pone eso, que el alcance es reducido, pero... Joder, no lo noto, ¿eh? Míralo, es que lo dejaron en el sitio, tú, de la hostia que le he metido. Directiva de Naeva. Luego lo miro. Gritos y doble de no sé qué, algo así ponía. Vale, aquí hay más enemigos, obviamente. Aquí hay uno. ¡Sal de ahí! ¡Sal! Venga, fuera. Era... ¡Ey! Ese es durillo, ¿eh? Ese es durillo. ¿Qué haces? Fuera. Por si acaso. Era. Madre mía, por favor, me estoy quedando sin balas, eso es malo. Pero bueno, tengo francotirador, así que tampoco pasa nada. Gel curativo me viene bien. Y una tónica para mí. Vale, el que reventé estaba aquí. Tiene un trajecito, una trumpit. Dale, esto para adentro. Hay más gente muerta. Vale, entiendo que tengo que continuar por aquí, ¿no? No, esto está cerrado. Ah, pues entonces por abajo. Sí, por aquí abajo. Uy. No, aquí tampoco es. Y entonces, ¿dónde demonios tengo que seguir? También es que te digo que se ve poquito, ¿eh? Ah, vale, por aquí. Ey, relaja, relaja. Relájate un poco, ahora, fuera. ¿A quién me están disparando? Madre mía, tú. Aquí hay una, ¿no? Ahí. No te escondas, mierda. ¿Sale de abajo? Mira. No le veo. ¡Ey! Hijo puta, salta justo. Fuera.
tú fuera también. Oh. A ver, ese sí que es nivel bajo, pero coño. Creo que pega esto, no tiene sentido. Voy a guardar un poco la escopeta y voy a usar la pistola, yo creo. Porque me estoy quedando sin balas de escopeta y eso no me hace mucha gracia. Porque si lo necesito por un enemigo más tocho, se me lía. Vale, es por aquí abajo, ¿no? Entiendo. Sí, por aquí. Aquí hay otro piezo de estos. A ver qué pasa ahora. Ah, sí, me da la calomita. Ah, guay, pues mira, voy a... Bueno, la cojo primero y luego ya... Vale. Ah, mira, está aquí la Andresha esta. Why? Was there a concern that I would not contribute to the mission? No, of course not. We thought you might be hurt. Oh, then thank you, but it was not necessary. We succeeded. Son dos más. Look at you two. I'm jealous. I tried following up on some leads myself, but came back empty-handed. They could be anywhere, can't they? Embedded in a rock, or in the hands of an unsuspecting novelty goods trader? Estos artefactos son asombrosos. Te estoy dando una paliza. Vamos, 3 artefactos a 0. ¿Qué pistas estás siguiendo? A couple of scans from the eye, but it looks like you got there first. Shame on me for taking the scenic route, huh? Estos artefactos son asombrosos. I catch myself just staring at the collection sometimes, wondering what it all means. Maybe that's how our ancestors felt when they were looking up at the stars for the first time. They didn't just gawk at the stars, Mateo. They explored. They tested. Science brought us to space, not daydreaming. I disagree. What's the point of science if not to enable humanity's dreams? And where do those dreams come from? Not every dream is a pleasant one. I agree with Noel. The work is what moves us forward. You're with me, right? Science or dreams? Which one is the true muse of space exploration? Joder, ¿en serio? No, no me sale elegir ningún mando, gracias. Neutrality in a debate? I guess your side forfeits. How can you forfeit if you don't even take a side? You're getting rusty with your comebacks, Mateo. You know what? I just realized I completely overtook this whole conversation. This should be about you and Andrasia celebrating a win for the group. I do not mind being asked to join in a debate. It was good to hear everyone's sides. But I do agree that we accomplished something together. Thank you for your help. Igual, sería un placer poder viajar contigo. No sé si me fío de ti, Andresha. Alegro de estar en casa. Igualmente, sería un placer poder viajar contigo. I have no objections. Let us see what else we can find out there. Noel, pulling some interesting data from those new artifacts. Tell the Rook to meet me back on board the station. Ahora es mi compañera activa, vale. Ay, 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 me choco. ¡Uy! Casi me reviento, tú. Iba tan veloz. Parleten. Tengo que mirar que tiene la otra, pero entiendo que lo descubres cuando ya hace la misión esta, ¿no? Hola, Vladimir. Now that those artifacts aren't just blips of hope in the Blackest Sea, I found an interesting pattern. The grav anomaly generated by one of those artifacts, it matches one on another planet. A bigger one. Me gusta lo que digo, señálamela. Joder, no sé hablar. Eso no tiene sentido, los artefactos son más o menos del mismo tamaño. ¿Cómo no hemos visto eso antes? Me gusta lo que oigo, señálamela. Alright, let me transfer over the data. But I need you wearing caution's boots for this one. No telling what this thing is or why it's so large. Going to send you the mark close as I can, but I'm having trouble pinpointing the source. You'll need to explore the area on foot. Put your scanner to work. Don't know what you'll find. Keep your eyes open. Aterrizar cerca de la anomalía, usar el escáner, vale. Cualquiera diría que algo tan grande sería fácil de encontrar. Entonces tengo que buscar esta cosa por todo el planeta. No.
Just need to follow your scanner to the real destination. Might be a boot's journey, but that's the explorer's lot sometimes. Aterrizar cerca de la anomalía, usar el escáner, vale. And from there, maybe you catch a smile and uncover the source of it all. No se habrá bugueado, ¿no? O sea, estará detrás mío esta tía. Abre el escáner de mano y busca distorsiones en tu campo visual. Sigue las distorsiones hasta el origen. Vale, sí, está conmigo. Abre tu escáner de mano. Eso es flúor. Neon. Agua. Esto no lo puedo coger a mano. Sigue las distorsiones del escáner, pero ¿cómo son las distorsiones como tal? Desconocido. O sea, no... Ah, coño, es verdad. ¿Es por aquí? No, aquí no es. Me he perdido ya la distorsión esa. Es allí. Sí, es allí. Ya está, ya sabemos dónde es. Esa zona de allí, ¿verdad? Sí, ahí está. El peso lo tenía al nivel 2, es verdad. Lo del peso es una cosa, de verdad, que no tiene medio sentido, o sea... Al menos en el Fallout tenía sentido por el mero hecho de que te subías la fuerza y luego tenías la mula, ¿no? Esa perk famosa, pero... Hostia, qué bonito tú esto, la virgen, ¿no? Mira, aquí tienes que subirte esta perk, sí o sí, no tienes otra manera de... Bueno, sí, con las revistas, pero... Esto es bonito, cabrón. ¿Qué es esto? Uy, que me mata. Este es un momento para que se te pase. He hecho un esguince, en serio. Un segundo, me voy a curar esto porque no me pensaba que me iba a hacerme daño, la verdad. Inmovilizadores anclados. ¿No tengo nada más? ¿En serio solo me queda eso? Eso es malo, ¿eh? Uy, 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 eso es malísimo. Bueno, bueno. La androicha se quedó atrás. Pero bueno, entrar ahora. Templo ETA. El nombre también te digo, pero bueno. Wow. ¿Qué es esto, tío? Otra se mete dentro y se la pela. ¿Qué es esto de aquí? ¿Tengo que darle a esos anillos? No. Ha salido algo de eso, ¿no? Ahí arriba. Entiendo que tengo que tocar estas cosas, ¿no? Sí, porque parece que cada vez va más rápido, ¿no? Ah, mira, se ha abierto la puerta de allí, ¿no? Ah, no, lo que estoy haciendo es abrir esa puerta, vale. Pero sí, se cada vez va más rápido esto. Se ha puesto otro. ¿No? Ahí está, arriba. Entiendo que esta puerta se abrirá ahora. Ah, no, se ha puesto otro, vale. Mierda, no me da tiempo. No, tengo que ser rápido, ¿eh?
Dios, esto va folladísimo. What? Ya sé lo que tengo que hacer aquí, ¿verdad? ¿Qué coño está pasando aquí? Wow, cómo mola tú esta imagen, ¿hola? ¿Qué coño? Tu nuevo poder, ¿qué? Selecciona la zona de arriba, accede a tus poderes. ¿Qué cojones estás contando? ¿Qué es esto? Templos sin descubrir 7. ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿El Skyrim ahora? Genera un campo localizado de gravedad baja y sé testigo del titánico poder de los planetas. ¿Qué? Z para usar tu poder. Then killing us here are at an all-time low. Crix's bones. Look at you. If you don't mind, I'm gonna start doing some scans. Like, right now. We were right about the anomaly, weren't we? Tip our ears on the tale. Era una construcción como un templo. Vlad me ha dado poderes. Poderes. Y no lo... Que sé crear los artefactos, pero les encantan los rompecabezas. Era una construcción como un templo. An entire building generating a signature, just like the artifact. Vladimir, look at these readings. Cardiovascular and neurological levels aren't in the normal range. I think we're going to need a little demonstration. Mind putting the paces to it? Usa el campo antigravitatorio entre Vladimir. What? Era con la Z, ¿no? Everyone saw that, right? Like a literal gift from the heavens. And also the most practical consequence of our little venture thus far. Got no old shipwise for this one. Going to just call weird, weird. Ha sido el templo, me ha hecho esto. Voy a usarlo en todas partes. Tenemos que mantener esto en secreto. Nadie puede saberlo. Ha sido el templo, me ha hecho esto. So we have artifacts, a temple, and this power. All connected. But we do not understand the connections. We need additional information. Can we find more of them? Already picked one up from the scans. Matches another one of the artifacts we found. In theory, there might be one temple for each. But sifting through all the signs to identify a match is tricky. Impossible if we don't have the right artifact to compare. And even then, it takes time. Investigaré la otra anomalía que has encontrado. Espero que sea otro templo. No puedes buscar todos los templos de los artefactos que ya tenemos. Otros planetas podrían tener anomalías gravitacionales. ¿No podrías buscarlos todos? ¿Crees que hay un templo por cada artefacto? It's a strong theory. Couldn't find that planetary anomaly without the data from the artifact. We'll need one to find the other. No puedes buscar todos los templos de los artefactos que ya tenemos. Not all at once. You'll need to take the home voyage after you found each one. Should hopefully have more potentials for you then. Investigaré la anomalía que has encontrado. Espero que sea otro templo. Don't think it's just fortunes left that this temple responded to you. The artifacts, the visions, this power you've gotten, all seems to be the same song somehow. Plenty to think about. Anyway, catch a smile out there. I'll work on finding planet anomalies that match the other artifacts we have. If you have a moment, I have something I'd like to discuss. Sí, hombre, sí. Ahora hablo contigo. ¿Qué Ask quieres? if you've got questions. I must admit, you've surprised me. I thought you were going to take off as soon as you'd gotten something from us. But I was wrong. I want you for a little soiree I'm planning. Me interesa, cuéntame. Podría decir que necesitas ayuda, sin más. Una velada que andas A tramando. business meeting, of a sort at least. Lo que el dinero puede comprar. Me interesa, cuéntame. It's about an artifact, and our goal is simple. We're going to purchase it. Our seller is a freelance operative in the city of Neon, which means the artifact is almost certainly stolen from someone. I just need a little more presence in the negotiation to show we're serious. And
I think you'd be perfect. Cuenta conmigo, lo mío es la exploración, no de hacer de guardaespaldas. Es lugar Neon, es peligroso. Cuenta conmigo. That settles it then. We just need to make a few stops when we get to the city, and then the drinks will be on me. As long as the drinking comes after the negotiation, or whatever this is going to entail. It'll be easy, I promise. I'll ride passenger on your ship until we get to Neon. Just let me know when you're ready to set. Mismamente ahora. Todo listo, vamos. To the Volai star system, then. I admit I'm a little excited. A ver. Ahora sí. What? Walter is very proud of his business. And he should be. His ships are very high quality. It's all right. I just need to have a short chat with my counterpart. Is she in today? Yes. Allow me to bust you in, sir. You know me, Sister? You are so lucky. Walter. Issa. Shall we continue from last time? The luxury cruise line market is completely outside of our core competencies. Investing into it is a mistake. No, I'm here about... Wait a minute, a mistake? Our ship designers are the best in the settled systems. They design personal craft and military ships, Walter. Large-scale accommodations and hospitality is a completely different beast. Oh, I'm so sorry. Here I am arguing with my partner. And you're just standing right here. Issa Eklund, the hyphenated Eklund in our glorious company's branding. Estamos aquí por un asunto de Constelación. Un placer. Envidio el éxito que habéis tenido tú y tu socio. ¿Eres la mujer de Walter? Co-CEO, heir to the Eklund fortune. And somewhere down there, I'm his wife, yes. Didn't know our marriage was such a low priority. Oh, it jumps up the list at the right moments. Estamos aquí por un asunto de Constelación. Ah, yes. The daring explorers. My partner is so infatuated with. You should hear him reciting that speech. There's no need to go into that. Oh, my heart skips a beat when he does it. Really, it does. Such passion. If he talked to the board that way, I wouldn't need to placate them so much. Sobre la razón por la que hemos venido. Estoy muy a favor de avergonzar más a Walter. Tampoco necesito conocer detalles íntimos, la verdad. ¿De qué discurso habláis sobre la razón por la que hemos venido? Yes? Why are you here, Walter? The board meeting isn't for a while. Our vacations aren't coming up either. It's the discretionary fund, Issa. I need all of it. Ugh. This wouldn't have anything to do with that meeting you've set up at the Astro Lounge, would it? I never said that. Did you have an agent hack into my files again? Only after you had one hack into mine. Tell me, can mutual distrust lead to a point where it's actually the same as mutual trust? Así que las reuniones en la Astral Lounge. Y también envío recuerdos con agentes libres. Así es como trabajáis criticándose entre vosotros. Oh, just some light sparring, dear. Walter's actually very attentive when it's just the two of us. When you mix business and family, you learn to compartmentalize. Así que las reuniones en el Astral Lounge. A remarkably insecure location for a clandestine meeting. That was the point. Neutral territory in the open. With no leverage. Oh, you must let me help. It's been too long. I have this all taken care of. Some investigation into the cellar. What's motivating them? Then, some preliminary casing of the Astral Lounge for security flaws. Give you the advantage if things go wrong. Bribe a few bouncers, alter the codes on the doors. Yes, exactly. Investigar el vendedor, extraer el Astral Launch. Vale, pues me voy a hacer todo el trabajo y vosotros os quedáis. Voy a decirle un segundo. I hate being selfish, but I would like some time with my husband. We need to go through the fund authorizations anyway. James Newell is the broker who knows our seller. He'll be able to help you find out more about them. And it shouldn't be hard to find the Astral Lounge. Here, let me at least give you some operation funds since I won't be joining you. Meet me back here.
Yeah, I'm going to be present for the negotiation. I'm not leaving you to the Neon Sharks, I promise. Es que yo creo que por el mero hecho de llevar el traje negro de esta gente, no deberían haber problemas. De hecho, me voy a quitar el traje espacial para que vean, coño, cuidado con este. Bueno, con esta, siempre me equivoco. Hala. Vale, el Astral Lounge está ahí. Voy a entrar primero aquí. No. Yeah, you're new here, aren't you? Name's Boone Morgan, your new best friend on Neon. If you're here for a drink or listen to the music, I've got you covered. But if you're here for something a little more exciting, we have plenty of Aurora for sale. No consumo estupefacientes, prefiero el alcohol. He venido a probar un poco la Aurora, pero ¿la Aurora es ilegal o no? No consumo estupefacientes. No. Drugs are for street gangs and junkies. Aurora is on an entirely different level. I like to call it an exquisitely crafted, transcendent experience. Only problem is that won't fit on the package. Here, take a look at the menu. Now, I'm not going to lie. The Aurora is a bit expensive, but let's face it. Can you really put a price on pleasure? Tengo luego una reunión aquí, me preocupa la seguridad. Me interesa bastante la compra de un ático. ¿Qué cojones? ¿Podría echar un vistazo al menú? ¿Alguna recomendación del menú? ¿Quién ha hecho la música para este sitio? ¿Qué me puedes contar sobre el administrador Bayou? Voy a decirlo lo segundo. Excellent choice. The Sky Suite offers luxury and sophistication you won't find anywhere else in the settled systems. And since you'll be living in the same tower as the Astral Lounge, all of its pleasures and pageantry are only an elevator away. What? ¿Este precio? Habla del ático, ¿qué clase de comodidades ofrece? Of course. The Sky Suite features an open design with an emphasis on luxury. Whether you prefer the morning sky or a neon sunrise, the high ceilings and wall-sized windows will give you a full view of the city's splendor. Me interesa. How unfortunate, but I will be here. Hombre, no tengo el dinero. Change your mind. Y aparte, tengo una mención, ¿qué cojones? Luego tengo una reunión aquí, me preocupa la seguridad. The Astral Lounge is one of the safest places in all of Neon. Security is hand-picked from the finest officers in the city. Digamos que necesito que la seguridad esté de mi parte si surge una pelea. Digamos que necesito controlar las puertas para evitar que alguien escape. ¿Dónde se llevaría a cabo una reunión segura? Private meetings are usually held in the floor above. Just use the elevators. Digamos que necesito controlar las puertas para evitar que alguien escape. I'm afraid that would be a serious fire hazard. And I think it's only fair to warn you that the network security on our doors is state of the art. Y luego lo otro, que la seguridad tiene que estar de mi parte. Then I would say you'd be interested in the Astral Lounge VIP package. For a reasonable fee, our security. A ver cuánto es la broma. Me encantaría ser VIP. Bueno, no me parece tan alto, la verdad. Excellent. We do hope your meeting goes to your satisfaction. Vale, compruebo los controles de la puerta, investiga al vendedor. Vale, lo de las puertas va a ser fácil porque soy maestro en ganzúa, así que... Como mucho, no sé qué me va a pedir. O la derecha. Cerca, ¿sabes? Quita. Principiante. Ponía que era de la última tecnología puntera, esto es verdad. Vale. Control remoto de la puerta, calendario. La reserva de esta habitación está a nombre de censurado. Diríjase a Bob Morgan en caso de conflictos de calendario. Vale. Añadido un nuevo usuario a la anulación del control remoto de puertas. Una señal manual aprobada permitirá cerrar la puerta de la sala VIP un total de una vez. Hey. Welcome to Newell's. If you're looking for any specific goods, Rosa and I guarantee we'll beat Sieghart's lousy selection every time. Parece que tienes un problema con el negocio de Sieghardt.
Vaya, me parece que detecto cierta competencia por aquí. Una competencia sana es algo fundamental cuando se tiene un negocio. Sigard, ¿qué es eso? ¿Quién es Rosa? Parece que tienes un problema con el negocio de Sigard. Oh, I don't have a problem with this place. My problem is Sigurd himself. That man has absolutely no respect for the business community on Neon. Voy a tener que ayudarle, ¿verdad? He skips merchant meetings and refuses to participate in any of our group buys. Worst of all, he pays off Neon security to keep his place safe. Que mantengas a su negocio me parece buena idea. Que tú sepas no tiene otra opción. A lo mejor deberías centrarte en tus asuntos. ¿De qué clase de reuniones de comerciantes hablas? ¿Cómo mantienes tu negocio a salvo? By standing up to the lowlifes who come in here expecting me to just hand over all of my money. I refuse to be run out of business or be forced to pay protection. Que tú sepas no tiene otra opción. Everyone has a choice. Some are simply more difficult than others. The only way to fight Neon security is if all the merchants unify and push back on these unreasonable rules. Anyway, sorry. I know I can get a little intense about these things. If you'll forgive the outburst and have a look around, I'm sure you'll find something you might want to buy. ¿Has fijado hace poco una reunión con Walter Strauss? Maybe I did, maybe I didn't. Digamos que sí. Information isn't usually free. No hace falta que tengamos un problema tú y yo, que no. Te he hecho una pregunta, sé que tienes algo que ver con el vendedor. Ya has cobrado por conectar al vendedor con Walter, no te vamos a pagar por partida doble. New intel, new transaction. Take it or Tengo leave 2 it. turnos, así que el de 4 lo puedo sacar en cualquier momento. Manipulación. Es verdad, puedo manipular a la gente. Oh, va a ser mejor que me siga la corriente. You're starting to make a lot of sense. Okay. I don't know much. But I did have one of my freelancers tail the seller back to his place. Sleep Crate 1. Let me write down the unit for you. Hablo con Andresa. More zone heads out of there today. I don't think they ¿Qué te pasa, eh? Here, I have something for you. En serio, qué amable. No te sientes obligado a darme nada. Ya iba siendo hora. No te sientes obligado a darme nada. No obligation. I wanted to. I saw it earlier and thought you might like it. Or find it useful. Or, well, whatever. Gracias por acordarte de mí. Tendré que ver para que lo uso. No hace falta que te tomes tantas molestias por mí. Gracias por acordarte de mí. Of course. We are partners, are we not? I will keep an eye out in the future. And if I see something, I might hold on to it for you. Oh, me da créditos. We have not yet had a moment to talk about what happened to you at that place. Temple? I am not sure what to call it. In all my time amongst the stars, I have never heard of such a thing. What do you think that place was? No me pareció desagradable desde el principio. Desde luego, no parecía pertenecer a ninguna cultura que conozca. Si buscas respuestas, te equivoques de persona. Era precioso, jamás imaginé un lugar así. Desde luego, no parecía pertenecer a ninguna cultura que conozca. Nor I suspect anyone else who has ever lived. Is that presuming too much? Certainly it is too soon to speculate about who built it, but how can we not? After what you experienced, do you have any insights? Es imposible que sea una obra humana. Apostaría un montón de créditos a que es cosa de duendes mágicos. No he visto ningún centro turístico ni me han dado un folleto. Si tú preguntaban por ahí que... Tal vez no haya gente por ahí a lo que no conocemos todavía. No deberíamos sacar conclusiones precipitadas. Si seguimos adelante acabaremos descubriéndolo. Voy a decir lo primero. It is hard to argue, but the implications... I am sorry. After what you have been through, I should be asking about you. Are you all right? Have you felt any side effects? No, me encuentro de maravilla mejor que nunca. No lo había pensado, pero ya me has preocupado. Además del magnífico nuevo poder que he adquirido, estoy divinamente. ¿Crees que sufrí algún efecto secundario? No, me encuentro de maravilla mejor que nunca. A cynical person might suggest that in itself could be a side effect. But for now, we will just assume you have been very fortunate. The artifacts that temple this new ability you have acquired, clearly they are all connected. This is all so much bigger than we realized.
Presto esta constelación y me alegra formar parte de ello. Cuando todo esto acabe, seremos asquerosamente ricos. Si hemos llegado tan lejos es porque trabajamos juntos. Presto esta constelación y me alegra formar parte de ello. Si hemos llegado tan lejos es porque trabajamos juntos. Voy a decirlo primero. You are right. Now we have even greater reason to press forward. To learn more about what is at work here. Vale. Ahora tengo que colarme en el edificio ese, ¿no? O sea que no llegaba, tú. Vale, a ver, ahora tengo que ir para allá. Si se queda ella quieta, no nos deberían ver, ¿verdad? Vale, entonces esto iría aquí y este va aquí. Y este va aquí arriba y este va aquí. Hope you can succeed at that before we are discovered. Cerrar la puerta por si acaso. Aviso de despido. Debido a las prioridades cambiantes dentro de la organización, su función dentro de Slayton Aeroespacial se ha vuelto redundante. Retire cualquier artículo personal e informe a todo aquel que necesite conocer su partida inminentemente al final del día. Gracias por más de una década de servicio. Confiamos en que nuestra larga relación mantenga esta transición libre de incidentes desagradables. Tenga en cuenta que su ciclo de pago actual le dejará nuevamente con un saldo prácticamente inexistente en su cuenta. Ok, ¿hay que poner aquí? Correspondencia personal 1. Para Musgrove. Quizá no lo sepas, pero hay cierto objeto que tu empleador tiene y que ha despertado el interés de otros. Sé que tienes un trabajo remunerado, pero ¿qué tiene de malo hablar un poco? Además, tengo información sobre tu carrera laboral, que, en fin, a mí me gustaría conocer si fuera tu colega. Para Musgrove, no estoy de broma, no tardará en llegar el aviso de despido. Tienes que pensar en tu futuro y en los escasos días que te quedan antes de que te desactiven tus permisos de seguridad, tu colega. Para Musgrove, como hemos hablado, tienes que mover este objeto tan rápido como sea posible. Cuenta con que te están vigilando. Es solo cuestión de tiempo que vayan a por ti, tu colega. Este tío se ha pirado. Vale, ahora cuartel general de Strauss Ekland. You're still so tense. Normally, once we're alone, your shoulders relax. They're taut. We're on to something remarkable. Maybe what I've always dreamed of. I can tell. I can see your mind racing. I haven't even stopped to ask you how you're doing. I'm fine. The board complains. I assure them. There's the occasional assassination attempt. So, you don't need anything from me, then? I don't. Am I just some useless stargazer? You would have been better off marrying a Hope or a Tayo, someone who could be with you at every meeting. Oh, don't go on about that again. Needing you isn't the same as wanting you. And I'd much rather want my partner than need them. Less complicated. Now, I know Constellation seems to take up so much of my time. But I never stop thinking of you. Wondering what maneuvering you're doing to take over the company and drive me out. It's how I show my love. Le abro el boquete en el... Todo listo, vamos a esa reunión. Según parece, el vendedor está bastante desesperado. Debería darnos margen. He registrado el Astral Lounge. Estamos listos. Según parece, el vendedor está bastante desesperado. Debería darnos margen. Excellent. Good work. Let's head to the Astral Lounge. Goodbye, my dear.
See you at the next board meeting? Oh, I'll be keeping an eye on this little operation, just in case. Good luck, all of you. Ve al Astral Lounge, ok. You're out there a lot, right? Vale, ahora tendré que ir a la sala de arriba, ¿no? Para el meeting. Sí. Ahora con Walter Stroud. Hola, Walter. All right, we're here. Now, I don't know what the cellar looks like, but they'll have a security briefcase with them, larger than normal. Ahora lo lleva en la mano, ¿sabes? Big enough to hold the artifact. We should split up. The code phrase to identify yourself as the buyer is Ramsey and Travers. Usar la contraseña para identificar al vendedor. Vale, Ramsey y Travers, lo que descubrieron el gas neón. ¿No sabes qué pinta tiene el vendedor? Los que descubrieron el gas neón. Are they? ¿No sabes qué pinta tiene el vendedor? It's not like people who trade in stolen goods are eager to share personally identifying information. Usar la contraseña para identificar al vendedor, vale. Code phrases? Under different circumstances, Walter, I think you might have made an adequate smuggler. Remember, Ramsey and Travers. We'll meet back near the elevator. Encuentra al vendedor. Bueno. Puede ser cualquiera, entiendo, ¿no? Ah, coño, si es este tío. Me cago en todo. What is it? Can't you see I'm busy drinking? Estoy con Ramsey y Travers. Estoy con Sun, Wise y Gavers. Bonita insignia. Estoy con Ramsey y Travers. Oh, really? I heard you all have a meeting in a few minutes, don't you? In one of those fancy VIP lounges? Speaking of which, I gotta get going myself. Excuse me. Ah, con Walter Stroud, vale. Ey, 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 ey. Just saw our seller walk by. Good job. Ya estamos un paso más cerca. Me tienes que volver el dinero cuando todo termine. Pareces confiado, enfadado incluso. Ya estamos un paso más cerca. Now, before we head in there, let me go over the ground rules. He'll ask for twice what we agreed on. That's normal. He'll probably try to walk out. That's normal, too. Don't worry about the amount we actually settle on. The Stroud-Eklund Discretionary Fund is just a chip to you and me. Our goal is to get him to accept that chip in exchange for the artifact. Anything goes as long as it's in our hands, and we're not dead. How does that sound? Ya el trato, conseguir el artefacto. Voy a alejar mucho la mano de mi arma. ¿Qué pasa si se lía gorda? That's why you're here. Hopefully our combined countenance will be enough, but grabbing the artifact and running is an option. Just do me a favor and treat it as a last resort. I have a reputation. Te va a pedir una millonada que flipas, amigo. Vamos por aquí. So you're Stroud. You look different in person. Our public relations always insists on doing some touch-ups for the official photos. Embarrassing, really. Your security here going to stand or sit for this little meeting? Making me nervous. Me sentaré y no quiero que nadie se sienta incómodo. So polite. Almost makes me forget what planet I'm on. Am I to assume that briefcase has our item of interest? Yeah, here it is. Well, look at that. One of a kind. And I know you want it. I have the amount we agreed on. Things have changed. I want double. Now how am I supposed to do that? I don't know, but your security here seems to have some fancy gear. Why don't they chip in?
Deja de echarte el farol, sabemos que necesitas venderlo rápido. Sé razonable, no podemos sacar el doble de dinero de la nada. Coger el artefacto, cerrar la puerta por control remoto. Deja de echarte el farol, sabemos que necesitas venderlo rápido. Oh, really? And how do you know that? Who talked? Does it matter? We know you're in a fix, and we're still willing to buy. For the agreed upon amount. I got people after me, okay? I can't just settle on what we agreed on. I need more so I can disappear. That's not our problem. We came here expecting one amount. Now you want another. You telling me Walter Stroud ain't got the cash? I'll walk out of this booth right now. En la puerta con control remoto. What the? Security! No te vas a ningún sitio hasta que tengamos un trato. Hacerle señas a la seguridad de Neon. El equipo de seguridad y yo tenemos un acuerdo. No interferirán. Atacar, tenemos lo que necesitamos. Tú eres imprescindible. No te vas a ningún sitio hasta que tengamos un trato. As you can see, we're in control. Take advantage of our generosity. Take the money. All right. Okay. It's all yours. Hope I never see any of you people ever again. We have it. This couldn't have gone better. Well done. Some high pressure. Muy cerca. But we got what we were after. Good go. Stop right there. You're in possession of Slayton Aerospace property. Ah. Slayton must have been the original owner. We don't need to do this. All's fair on Neon. Am I right? Hand over Mr. Slayton's property. Now. Pero no hagas esto, no mueres solo para recuperar una piedra. It's my employer's property. That's all I need to know. You gonna make me shoot you? Un 6. Deja de hablar con Slayton. Seguro que podemos solucionar esto. Seguro de que de esta no te libras. Tu jefe no sabía lo que tenía. Si nos dejas marcharnos, Constelación compartirá sus secretos. Really? Huh. That might change things. Deja de hablar con Slayton. Seguro que podemos solucionar esto. I'm listening. Huh. All right. But Nicholas Slayton isn't a man you want after you. Good luck with that. Sending on men to the Astral Lounge. Slayton must be serious about getting the artifact back. We better get off the planet quickly. Something's gone wrong, hasn't it? Slayton has put a bounty on your heads. He's greased a few palms. Your ship's been impounded at the spaceport. There goes our way out. Tenemos que hacer que Slayton nos deje en paz. Se suponía que esto iba a ser fácil, Walter. Bueno, ¿quién es Nicolaus Slayton? ¿Y cómo nos han pillado? Bueno, ¿y quién es Nicolaus Slayton? CEO of Slayton Aerospace. They're a systems manufacturer. Engines, thrusters. ¿Y cómo nos han pillado? The same way everything works on Neon. Money. It's terrible at keeping secrets. Tenemos que hacer que Slayton nos deje en paz. Agreed. Have a talk with the man himself. Slayton Aerospace has offices here in the trade tower. If Nicholas is moving this quickly, he must be there or close by. Let's head to their lobby, shall we? See if we can make an appointment. Ahora me vuelve a seguir el Stroud, ¿ok? Vamos, que esto o es hablando o a balazo limpio. Combinación más aquí abajo. Joder, está todo cerca, tú. Slayton Aeroespacial, aquí está. Uy, 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 uy. Welcome to Slayton Aerospace. Can I help you? Me habéis encantado la nave. Daos por todos muertos, loco. ¿Qué cojones? Necesito concertar una cita con Nicholas Slayton. I'm afraid Mr. Slayton is a very busy man. Comercio. Tengo una oportunidad empresarial muy jugosa que discutir con el señor Slayton. Walter Stroud, el CEO de Stroud Clan, está conmigo. De verdad, Slayton esperaba mi llegada. Si Slayton no me hubiera incautado la nave, no estaría aquí. Coincido lo de comercio. Maybe I can see if he has just a moment. No le haré mucho tiempo, solo ha sido un malentendido. De verdad, Slayton espera mi llegada. Perfecto. There does seem to be a hole in his schedule. Oh, I think we can make an exception in your case. Mr. Slayton will see you. Just use the elevator. Vale.
Wait. This clearly isn't the executive level. He's on to us. Walter, taking what's mine, then breaking into my office. A bold move, but one easily countered. Oh, we're trapped. Hello, Walter, dear, are you there? Issa? Took longer than I'd like, but I managed to pay off one of Slayton's security. Joder, con la Isa, tú, ¿qué cojones? All right, we've got her out. Once the door's open, just follow her instructions, okay? Sigo las instrucciones, entendido. No, ahora estoy bien aquí, mi reino, por un ascensor. ¿Qué está pasando? ¿Isa tiene el control del edificio? For the moment. Slayton will be scrambling his own security teams once he gets wind that we're no longer at his mercy. Our time is limited. Sigo las instrucciones, entendido. I'm aware of the irony of me continuing to say it'll be easy. But it'll be easy. Doors will open in 3, 2, 1. Slayton's guards and employees are all over. Be careful. Okay. You'll want to use the vent system to slip around unnoticed. There's a cupboard just to the right of the elevator you came in on. Esta puerta, ¿no? Joder, ¿por qué no puedo abrirla? Tampoco puedo abrirla. Ah, esta puerta de ventilación dice, ok. That's the elevator you came in on. Jump right across the top of it and keep going to the end. Drop down and follow the conduit all the way to the end, past the fork. There's a vent above you. Just climb up. O con la Isa, tú, me cago en todo. No sé con quién se habrá casado el de clan este, pero... O sea, el Strauss este. One of the doors leads you right into the open. I'm unlocking a safe route. Opening the door on your right. Go down. Head left. But don't go through the door at the end yet. There's a robot stalking the hall. Wait. It's walking down the hall. Go now, straight across to the door. Esto por medio. All the way to the end. I suppose that is ours now. Right? Wait, there's people in the room up ahead. Closing the shutters. Another robot up ahead. Wait for it to pass, then head straight across to the maintenance door next to the security gate. Go now. Let me just get that for you. You know the routine. Up the vent. It's a short one, I promise. What? El Walter, tú, volando como si nada, ¿sabes? Vale, me has dicho que me suba por aquí, pero... Por aquí abajo, ¿no? Sí. Almost there. Door on the right. There's the door. It should take you outside. Outside? You expect us to climb up the trade tower? There's a series of catwalks that lead directly up one floor to the executive level. Well, I guess after you. Madre mía, tú, la que se está liando aquí. Sube al alto de la torre de comercio. ¿Cómo? Tengo que pegarle un tiro a ese, ¿no? O sea... A ver si se me quita el peligro. Vale, es por aquí. Aquí creo que no hay nadie, así que no hay problema. Arriba creo que hay dos, que es lo que me están marcando, ¿no? Sí.
Escucho uno. Voy a sacar la francopeta esta porque... Ya está. Si me dan problemas. Debería comprar balas de la escopeta, la verdad, pero bueno, da igual ahora. Sí, lo que echo de menos es la mesa del Fallout 4 que había de hacer la munición. Aquí no está, creo. No está Nicholas Slayton. Bueno, le pego un tiro entre ceja y ceja y ya está, yo creo. You know, it's moments like this that really makes Neon the best place to do business. You steal what's mine. I trap you in the city. You infiltrate my office. I lock it down. Where else can you match wits for the highest stakes but here? Dile a tus guardias que se vayan en Layton y libera mi nave. Atacar. Has cabreado a la persona equivocada. A mí, en verdad es que me los cargaría en 0, pero bueno. ¿Lo estás disfrutando? Aren't you? In the back of your mind, through the tunnel vision of adrenaline, there's a part of you that belongs here. It happens to all of us. Dile a tus guardias que se vayan en Layton y libera mi nave. You have what's mine. I, indirectly, have what's yours. We are at a stalemate. Although I do count a few more guns on my side. Walter y tú sois agentes de negocios. Podéis llegar a un acuerdo. Yo no me fiaré de tus mercenarios. No nos han detenido hasta ahora. Walter y tú sois agentes de negocios. Podéis llegar a un acuerdo. I do admit, having the co-CEO of Stroud Eklund in my office is quite the opportunity. How are your quarterlies looking, Nicholas? Perhaps we can add Slayton Aerospace to our supply chain, provided this unpleasantness was behind us. Yes, I think that could be a most beneficial exchange. There is just the small matter of paying for the humiliation. Mr. Musgrove, my former employee, and the thief responsible for our serendipitous meeting, was caught prior to your arrival. I think it would cement our new partnership if you were to decide on his sentence yourselves. Que decidamos. Podríamos dejarle ir. Es un ladrón. Que las autoridades se encarguen de él. Está claro que tú quieres matarle. Que decidamos. Podríamos dejarle ir. If you wish, you will have the opportunity to tell him yourself, shortly. It seems reasonable that a thief face some form of punishment, does it not? My security brought Musgrove to my office. I'm sure seeing you again will be a fine conclusion to your previous business. Just let him go. No sense in more violence. They have an opportunity to spare a man's life. I know he probably wouldn't do the same for us, but that shouldn't matter. Oh no. You. Slayton really Que si ya está does muerto. have a sick sense of humor. Tiene que decir lo que se hará contigo. ¿Por qué robaste el artefacto? Quiero la historia completa. ¿Dónde está el dinero, Musgrove? ¿Por qué robaste el artefacto? 10 years working in aerospace engineering, and they laid me off. You damn right I stole that thing. They tell you if you have talent and commitment, you can go far. But the truth is, it's all about who steals the most and gets away with it. Quiere que decida lo que se hará contigo. Please, I was just trying to sell a product, okay? Isn't that why we're all here? Be lenient. We were taking advantage of his initiative, after all, even if we have found ourselves working with the man he stole from. Estás muerto de todos modos. Acabemos ya con esto. Todo el mundo roba, pero a ti te han pillado. Vas a ir a la cárcel. Te vamos a liberar. Vete de Neon mientras puedas. Thank you. Use this opportunity to alter the trajectory of your life. You may not receive another chance. A rare moment of compassion for this city. Very well. I'll clear things up with the authorities. You're free to go. Deal with the man who wanted us dead.
guess. Vamos a ver artefactos, lo único que importa. Personas horribles haciéndose cosas horribles entre ellas. Vaya ciudad, tu mujer y tú hacéis buena pareja. Thank you. I guess. Some people call Isa a jewel, but she's more than that to me. I can't really describe it. There's a me, and a her, and an us. And I wouldn't trade the us for all the credits in Neon. You are very fortunate. And I am glad that you see it. All in all, a great success. Thank you for allowing me to tag Tengo que hablar con along todo Cristo ahora. Constellation's newest star. Yes, I used a pun. Forgive me. Trimestre fiscal añadido. Despega de Neon. Déjame un segundo, quiero hablar con esta gente. A ver, ¿qué quieres, Barry? So, you gotta fill me in on what happened at the temple. What happened? What did you see? ¿Qué está pasando ahí? Nunca había experimentado nada parecido, fue tan raro. Parecían unas ruinas viejas, aunque no sé de arqueología, así que ni idea. Fue una experiencia religiosa, un templo de verdad. ¿Nunca te habías topado con nada parecido, Barrett? ¿O gran explorador? Nunca había experimentado nada parecido, fue tan raro. Sounds like we need more data to me. Then what happened? I heard you did some stuff and then you changed. Yo no he cambiado, pero mi percepción del universo sí tengo un poder. Ahora soy la leche. Los detalles son irrelevantes. Entré y me hice con un poder, ya ves tú. Sigo siendo yo un poco diferente, pero nada más. Yo no he cambiado, pero mi percepción del universo sí. Hold up a second. You encountered advanced technology that altered your biology in a way that results in what? Superpowers? Básicamente sí, yo lo llamo mi poder, pero puede que sea una enfermedad más bien, no tengo ni idea. Tienes envidia, no, yo lo tendría si fuera tú. ¿Qué más da cómo se llamen? Básicamente sí. Fair enough. Maybe we can run some tests later. Anyway, thanks for filling me in on the temple and your power. I wonder if we can find any more traces of whoever built them. It just opens up a world of questions. It's so exciting. Completa 30 actividades, ¿ok? Otro logro más. Now that we have a moment, I wanted to ask how you're feeling. After your experience at the temple, you've given everyone at the lodge quite a scare. Me siento igual que me sentí antes de descubrir ese lugar. Es extraño, siento un poder en mí, como si fuese energía corriendo por mis venas. Siento confusión, como si no comprendiese qué me ha pasado. ¿Por qué te preocupa tanto de repente cómo me siento? Me siento igual que me sentí antes de descubrir ese lugar. I find that to be rather surprising. According to what I've heard, your body absorbed an almost unquantifiable amount of energy of a type we can't even begin to understand. We're dealing with something unknown to modern science. Who knows how this encounter has affected your body or your mind? Agradezco tu preocupación, pero te prometo que me siento perfectamente. Sinceramente tengo un miedo de muerte en el cuerpo. Llévame ante tu líder, humana. Es peligrosa esa, ¿qué cojones? I know you're simply trying to brush this off with humor, but you really should act more concerned. That temple proves we're dealing with entities of unknown origin. The problem is that we can't even begin to guess what their intention was towards us and where they've gone. No creo que unos seres malévolos me hubiesen otorgado esta nueva habilidad. Si esos seres hubieran querido hacerme daño, ya me habrían matado. Ahora estás empezando a preocuparme. ¿Crees que lo construyeron alienígenas? No creo que esos seres malévolos me hubiesen otorgado esta nueva habilidad. Perhaps. It's just that... Oh, I'm afraid that we're flying almost completely blind here. All we know for certain at this point is that whoever created the artifacts are the same beings that built the temple. Anything else is just guesswork. I might as well put on a blindfold and toss darts at theories written on the wall. Yo pensaba que te emocionaría todo esto. Suena como si esto te frustrara muchísimo. Creo que te lo estás tomando muy a la tremenda. ¿Constelación no ha habido nada sobre estos templos antes? As far as Constellation's concerned, you're the first human we're aware of that's ever encountered one of these places. Now, whether you consider that lucky or not, that's another matter entirely. Yo pensaba que te emocionaría todo esto. Oh, believe me, this is positively exhilarating. Think about the significance of this research. The questions it raises alone are mind-boggling. Who was this wondrous structure built to accommodate?
How long ago did these entities inhabit our universe? Are they still out there? Somewhere. Puede que esos templos siempre han estado destinados a la humanidad. Los artefactos, el templo, este poder, todo es un enorme misterio para mí. Parece que esta es una de las razones por las que existe Constelación. Yes, exactly. Now you understand why it's imperative that we solve this puzzle. It's funny. I used to think the artifacts were the end-all be-all of scientific discovery. The pinnacle mystery of our time. Never in my wildest dreams did I imagine it would lead to something of this magnitude. I just hope that you'll come through this, whatever it is, unharmed. No podía ser una compañera mejor para este extraño viaje. Y yo que pensaba que era la nueva rata de la otra de Constelación y Insinuación. Yo pensaba que era una protagonista de tus sueños más locos. Pones, tío. Well, yeah, yes, of course you are. I was speaking of the power you acquired. This is all scientifically speaking, of course. Look, I've already taken up too much of your time. All I can do is promise that I'm not going to make you deal with this mystery alone. Whatever might be happening, I'll be right here to help you every step of the way. Vale, y habla con Sara. No sé si tú quieres hablar conmigo. Hello. No. Is that it then? Le va a hablé con él. El Sam este. Any day you make it through is a victory in my book. Where to begin? That temple? The hell was that? I've been from one end of the settled systems to the other more times than I could count. But I've never, and I mean never, encountered si something te das like la that. vuelta para hablar conmigo de cara. Why? So many questions. Este tío es un sinvergüenza. Todavía me asombra lo que descubrimos. Ahora debemos de averiguar qué es. No me importa admitir que tengo miedo de la experiencia y de lo que significa. ¿Crees que ese templo demuestra que hay vida inteligente ahí fuera? Maybe. For centuries we've been looking for something definitive that says we're not alone out here. I just can't see the UC, Freestar Collective, or House Varun building that thing. The temple. Or maybe it's just some crazy gazillionaire's party temple. The ultra-rich do some seriously crazy things. Somehow I doubt it. A mí me asombra lo que descubrimos. That's a good word for it. And what you can do? I am not a scientist, not in the least. But that ability, power, is just plain scientifically impossible. Imposible no puedo hacerlo. Tiene que ser tecnología avanzada superior a la que conocemos. Es casi mágico. Tiene que ser tecnología avanzada superior a la que conocemos. Nada, imposible o no puede hacerlo. And there you have it. Forget about me. How are you? I mean, whatever happened, it could have deep physiological effects. I hope not mental. And even if everything's perfect, still, I can't imagine what's going through your head. Quiero centrarme en el próximo objetivo, no en mis sentimientos. Estoy de los nervios, no sé qué me pasa. La verdad es que estoy bien, demasiado bien. Tengo un fuerte antojo de cerebros humanos, cerebros. ¿Es broma? You. Same old you. The other Constellation members are gonna lose their minds once they hear about this. Assuming they even believe us. Vale, ya está, ¿no? Hablar con esta gente de nuevo, pero no, da igual. Venga, para la nave. La voz de Sam, la verdad es que está chula. Y por cierto, la de Sara es la de Amelie del Death Stranding. No sé si es la actriz como tal que hace de Amelie, pero sé que la voz es la misma. Así que no es que hayan cogido a alguien que no haya hecho nada del estilo antes, ¿sabes? O sea, que es curioso. Orbital pattern locked in. What? You hold something you have no right to. My people have killed for this. But I will offer you one chance to hand over the artifact and turn away from this path. That's not any type of ship I recognize. No queremos hacerte daño, identificaos, no te llevará lo que es mío, identificaos. I do not recall that we asked your permission. Tell us, please.
What are the artifacts? What are they for? Did you make them? What gives you more right to them than humanity? Answering your questions is exactly what we cannot allow. Abandon your thirst for knowledge or drown in it. Al menos decidnos más sobre quiénes sois, llamaos como queráis, pero a mí no sois más que ladrones, lleváis mucho observando a los humanos. Al menos decidnos más sobre quiénes sois. How could just knowing what you are be dangerous? Our distance from you is the whole point. We interfere now because we must. I'm not liking what I'm seeing on the scans. Energy output from that ship is far above the normal range. If we spin up the grav drive now, we have a chance. Maniobras evasivas. Largamos de aquí. Voy a expulsar el artefacto. Que se lo quede. Les voy a convertir en polvo espacial. Maniobras evasivas. Largámonos de aquí. Wow, super maniobras, Wow. What the fuck. Ay, 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 ay. Are you okay, Dad? Ay, coño. You look tired. Yeah, you're sweet to worry, darling. Your dad's just not. Date, que no tengo nada puesto. No, el escudo no, gilipollas. Ven aquí. Nivel 30, esto me tiene que reventar y dejar seco, ¿no? Fija, fija. ¿Puedo robarle en la nave? Espérate un segundo, ¿puedo robarle en la nave? Sería gracioso, tú. Fija, fija. No, el motor, bobo. Ay, mierda, me he equivocado botón. No puedo atacarle, ¿no? ¡Ay, que me rompe! Toma, bubo. Explicado. But I've never heard of these speculation part of my brain is in overdrive. Need to regroup the lodge immediately. Tell Noel to analyze the data. Nada por la isla, gracias. Everyone's going to want to weigh in on this. Agreed, we should not delay. Vamos para allá. To think about what goes on here, right under the United Colonies' collective nose. Hola, Noel. How is Neon? Are you okay? Creo que eches un vistazo a los datos de los sensores. Nos atacaron. Hay que convocar una reunión de emergencia. ¿Ha aparecido alguna nave extraña en órbita? No. Quiero que eches un vistazo a los datos de los sensores. Okay. I'll start transferring the data over now. Let me just bring it up on here at the table. Coño, vaya mesuca, ¿no? Is that a prototype? No, that material isn't anything we... What the... Everyone, come take a look at this. That's no faction vessel or Crimson Fleet. Secret military tech, maybe? No United Colonies Admiral approved that starship design. They call themselves the Star. Demanded we hand over the artifact. Like we were children, playing with their parents' things. What do people know? Any offshoot groups go by that name? None in any corner of the settled systems I've seen. Maybe a distant human colony finally popping its head up? Another house for Rune? I very much doubt that. We ignoring the obvious here? A heretofore unknown group who just happens to know about the artifacts. I'm just gonna say it. Intelligent alien life, or extra-dimensional beings. The original creators from the furthest fringes of space.
Or beyond even that. Is the metaphor of avenging angels coming down to keep humanity from forbidden knowledge not apt here? So, we have a lot of theories, but nothing concrete. Except that they're after the artifacts, and they're willing to take them by force. Sí, con Sam, ese diseño animal podría ser humano fácilmente. Lo que decía Barrett, está claro que los artefactos no son humanos. La metáfora de Mateo tiene mérito, actuaron como si nos estuvieran juzgando. Lo que decía Barrett está claro que los artefactos no son humanos. No settled systems lab made these things, and I doubt one of them made that ship either. So, we got some weird extra-dimensional beings that coincidentally decide to build their spacefaring vessels exactly like we do. Not so sure about that. Noel, start analyzing all the data from the ship sensors. The gravitational wave they caused, scans of their weapons, shields, everything. We're in the dark. We need to learn anything about them we can, including some way to fight them if necessary. Until then, we stay the course. Collect the artifacts. It's even more important now that an intelligence we don't know or understand is looking for them. Cierto, hay que continuar para averiguar más. Que todo el mundo se prepare para un combate, no creo que se detengan. ¿No deberíamos intentar localizar los estelares por si quieren hablar? That ship could be anywhere in deep space. Even if we got lucky, a single grav jump and we'd lose them. Cierto, hay que continuar para averiguar más. All we can do is be more cautious. But we are not stopping. This could end up being a race we don't want to lose. Vladimir, has the Eye picked up anything new? Some glints of shine in the dark. Ready to hand them out as soon as you please. All right. Good luck, everyone. And be careful out there. Vale, a colocar el artefacto. Espacial, ¿sabes? De constelación. Estelar. Habla con Vladimir. ¿Te quieres quedar quieto, por favor? Rumba lo más ignoto. Inventory on the station, next supply run. You had a hell of a shake, getting bullied in the void. Starborn sure know how to make an entrance. Ready to head back out there? The Eye can help you find the artifacts, but I'm afraid she's blind to our new competitor. Todo listo, dame los datos de los artefactos que tengas. No sé si quiero ir a por estos todavía. ¿Cuántos artefactos crees que quedan ahí fuera? No telling the exact number, but they're getting harder to find. Got some equipment, repairs, and upgrades on the making do list. The Eye's straining to her limits these days. Todo listo, dame los datos de los artefactos que tengas. Double check the safety and locks wherever you go, okay? Exploration's dangerous, even without some nefarious group trying to kill you. Vale, salir. ¿Qué coño es eso lo que está montado? Ya, eso es otra cosa. Mierda. ¿Esto es enemigo? Sí, es enemigo. Vale. Sí, me parece absurdo esto, tío. O sea, ¿para qué coño me perder el tiempo con...? Punk. Vaya bote que has pegado, tú. Ay, Dios mío. A ver, la verdad es que la escopeta está muy bonita y tal, pero no puedo gastar tantas balas. ¿Qué coño? Ahora, bubo. Definitivamente yo creo que el arma más rota de este juego son las escopetas. Pero bueno, que eso ya viene siendo de los palos anteriores. Pero me parece súper curioso, la verdad, que no hayan tocado nada de eso. O sea, no tiene sentido la distancia que tiene la escopeta. O sea, ¿qué cojones? Tengo que colarme por aquí, ¿no? Sí, aquí está.
Ay, mierda, ha fallado. Ay, mierda, ha vuelto a fallar. Ay, mierda, ha vuelto a fallar. Ahora no. Oye. ¡Ey! Legendario. Y constituyente. Otorga más 100 a la resistencia a la energía. Vale. Hacker más 2. Bueno, eso está bien. Y reactivo. Esto me lo llevo. Pero me interesa más el que tengo yo, la verdad. Bueno, me llevo con... Mierda, ya tengo sobrecarga. Bueno, ya sé que voy a tirar. Un traje de reconocimiento. Vale. Voy a tirar... He cogido el arma, ¿verdad? Sí. Voy a tirar el... A ver, tengo que tirar una Grendel por aquí porque no sé por qué la tengo. ¿Qué más puedo tirar por aquí? Tengo una Equino que he cogido sin querer. La Ralde está fuera. La Razorback está fuera también, diría yo. Luego de cascos. Este fuera y este fuera. Y me quedo con estos dos. Ahora ya tengo espacio suficiente. Por ahí, ¿no? Sí, 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 vale. ¿Qué dices tú ahora? Fuera de ahí. Vale, no le da a nadie. Venga, bubo. Venga, bubo. Venga, bubo. He obtenido una esencia cuántica. ¿Qué cojones? Even without life, there is the potential for beauty. ¿Qué me está diciendo esta tía ahora? Reacción extrema. Joder, macho. No me han visto. Vale, esto es lo mismo de antes. O sea, hay que ir aquí y abrir la puerta, ¿verdad? Vale. Bueno, de hecho tiene similitud con algo que ya hemos visto, pero bueno. Ah, coño, que es ella la que está con el láser, que yo pensando que era un enemigo, ¿sabes? Definitivamente la pistola tengo que poner una mira mejor que la que tiene, la verdad. Fuera, fuera, fuera. Best not to leave anything useful behind. No, en verdad puedo seguir usando estos. Que da igual, no se enteran de un disparo. Intentan hacer una idea, pero no saben exactamente dónde estoy.
Regulador, toxina, sinapsis. Ok. No era por aquí abajo, ¿verdad? La última vez. No, no era por aquí abajo. Era por aquí. Bueno, sí, esto es un poco diferente. Eso sí que es verdad. ¡Uy! Vale, a ver. Esto puede ir aquí. Mira, ahí entra. Aquí no, no. Solo entra aquí. Quitaría uno de 3, pero de una manera un poco rara. Y creo que no hay de 3 de una manera rara. Sí, sí, este. Vale, y de aquí necesitaría gastar este sí o sí, por lo que estoy viendo. Necesitaría uno de 3 también, que concuerda con este. ¿Qué hay aquí supuestamente? Aparte de un bicho raro. Esa calavera. Ah, no, es un casco espacial, ¿no? Todos cascos espaciales. Un regulador. Cada impacto consecutivo inflige más daño, ok. Llave de laboratorio. Esto me lo llevo, esto me lo llevo. ¿Qué coño se están pegando? Un coachman. Quita, coño. Pues munición que me viene bien. Una pasta. Un traje de eclíptic raro. Antibalística y pistolera. Las armas pesan un 50% menos. Esto me interesa. Mejor que mi traje es, ¿no? ¿Mi traje que hacía? Que se nota la diferencia, tú, ¿eh? Sí, 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 se nota un montón de la diferencia, perdona. Wow, me quedo con este traje. ¿Me han visto? No. Lo único que hay un tío aquí que no lo estoy viendo. Ay, Dios mío, que he fallado. ¿Qué haces saltando? Toma, búho. Toma, búho. What? Ahí está. Una mina abrasadora, cartuchos de escopeta que me vienen bien. Vale, y ahora hay que ir por aquí. O sí, fue lo que le hice la última vez, ¿verdad? O algo así. Tiene cosas parecidas con la anterior zona, pero no es igual. Creo que a lo mejor me he equivocado, puede ser. Sí, tiene pinta que me he equivocado. Puedo subirme aquí, ¿verdad? No. Ah, no, no, sí, 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 era por aquí, ¿qué cojones? Te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Ahora me vendrá otro de estos pesados, ¿verdad? La Grendel, que tengo muchas balas. Ah, pero es tiro este arma. Hostia. Este no tiene el modo automático. Tu arma está muy chula, ¿me la das? Esencia en cuántica otra vez. Para mí. Will be the first to ask us questions. Mateo or Noel? Look how far we've come. It's all becoming so overwhelming. The Starborn, the artifact visions, the music. Is it all worth it? Mateo, are you having a crisis of faith? You? What if the Starborn are right? What if our hunt for the artifacts is a fool's errand, doomed to failure and catastrophe? You think we're doing the wrong thing? We just want answers. Isn't that why we all joined in the first place? The noble quest of discovery? Entonces me pregunto si todo esto vale la pena. No tienes razón, no podemos dejar de ser quienes somos ahora.
Será mejor que lo dejéis antes de que nos ahogue la seriedad. No, él tiene razón. Agreed. We should not abandon our mission when things become difficult. I'm sorry. I'm not trying to shame either of you. Blame the workings of a worried mind. I just hope that this journey doesn't turn us into something that we wouldn't recognize from where we are now. Hate to interrupt, but I have a favor to ask. Lot of equipment on the Eye has reached the span's end. If we're going to find more artifacts further out, we need work done. Got the nods and signs from Sarah and Walter for the materials, but I need hands. Me gusta ayudar, iré para el ojo. Hay muchas otras personas a que acudir, Vladimir. ¿Qué tipo de reparaciones? Console parts, replacement wires that have burned out, some fixes to the intercom between the station and the lodge. Me gusta ayudar. Won't be going alone. Need more than just the you and I. Asked around. A few constellations are already on their way up. Vale, ahora pediré que me reparen la nave porque es que no es que esté en buenas condiciones. Comprueba cómo están todos. Ok. Este es el... ¿Qué ordenador? Probar conexión. Enviada, maravilloso. Now that is some fine tea. Just grab a wrench. Should be quick. Lend a hand? Grab a couple of wrenches and let's tighten this equipment down. Cojo una llave fija y ayuda a ajustar el equipo, pero salta una chispa y se produce una pequeña explosión de humo en uno de los paneles eléctricos. ¿Qué cojones? Con Vladimir. You color the wrong wires. Station showing red. A ver, problema con la reparación más que 8, Sara y yo. Yo no he sido. ¿Cómo de mal está? Bad. Nastier than I measured. Figured a few of the parts might be iffy, but this is going to take more than a span. Oh, I should have checked the compatibility when we made the order. I can stay with you until we get all this fixed. No need for the martyr's clothes, but I'm happy to have the help. As for you, while we're giving the Eye the swords, need to tip your ear on another matter when you got the time. ¿Ya está? Don't want to worry anyone, but we got more competition. Not Starborn, rival collector. Captain Petrov owns a salvager vessel called the Scow. Runs it like a palace of novelties. And he's got a new prize in his collection. Doy por sentado que no lo ceda fácilmente. Ya como teníamos a los coleccionistas excéntricos bajo control. ¿Y qué es? ¿Un chatarrero? The Scavenger hires every gun and knife willing to chop relics out of their owner's hands for pay. Scrapes out any derelict ships his mosquitoes can find. Doy por sentado que no lo cederá fácilmente. Reached out through my hand-to-hands to see if we can do an honest swap. He says the rock ain't for sale for any price. Think we're gonna need a crowbar and bag for this one. ¿Quieres decir que habrá que robárselo? Espera un momento, Vladimir, yo no robo. ¿Crees que Petrov sabe más sobre los artefactos? He's got a reputation for seeing the gold in things, but he's no lab coat. Thinking he knows it's unique, but not why. All the more reason to clutch tightly. Es decir, que habrá que robárselo. Left the life of a jacob once behind myself. I know what I'm asking. But I see a clutched prize not up for the prying any other way. Not sending you lone hook on the job. I want Barrett with you on this one. You two will be foot to foot the whole way, so make sure you're ready. Vale. Todo listo. Partiremos ya. Catch a smile out there. You don't have business with the Scow. Our captain is not taking visitors. Dile a Petro que su colega Barrett ha venido a verle.
Persuasión, tengo asuntos que tratar con Petrov, es importante. Preparaos para el abordaje. Dile a Petrov que su colega Barrett ha venido a verle. Barrett, from Constellation. You're specifically on the list of people not allowed on this cow under any circumstances. Go away. Tengo asuntos que tratar con Petrov, es importante. Tengo un 4. Hemos venido a comerciar nada más. Ojo, qué fácil. Subí a otro nivel, ¿verdad? ¿Está sonando la musiquita? Sí, nivel 19. Hey, stranger. Let's chat sometime, okay? I have to talk about the Starborn. Do you have a second? You do, right? También quiero hablar del tema, sigo sin palabras. No sé a qué viene tanto alboroto. ¿Qué te ha parecido? Sigo sin palabras. I already evaluated us for hallucinations or other types of chemical filters, and I found nothing. It could be the dawn of a new era of humanity. Or it could be an elaborate prank or any number of mundane explanations. Alienígena sin duda alguna. Viajeros del tiempo está claro. Para mí, que solo es una nave muy vanguardista de una de las facciones. Viajeros del tiempo está claro. I didn't detect any localized time distortion, which isn't required for that hypothesis, but... Oh, yeah? Joking. I knew that. Jeez. We just need more data. There has to be a way to draw them out and figure out where they're coming from. Sabemos que querían el artefacto, alguna razón tiene que haber. Tenemos que hacerles saber que no queremos hacerles daño. No parecían venir en son de paz. Seguro que para la próxima vez los podemos entrevistar. Tenemos que hacerles saber que no queremos hacerles daño. Well, we definitely got off on the wrong foot, so that's going to be hard to explain. This could be a turning point for humanity, you know? Or it could be just the emergence of a powerful new faction, or some sort of elite military tech, or a gazillionaire with nothing else to do. All we know is that they wanted that artifact badly. Joder, lo de la insinuación, ¿qué cojones? ¿Acaso importa que porque lo querían? Para mí que los veteranos no son más que unos ladrones de postín. Tenemos que saber cuáles son sus motivaciones. Agreed. That is going to require more observations, more encounters with them. And who knows? Maybe we'll never see them again. Vale. También tengo que ir aquí. Who let you on board? Thought Petrov was done hiring mosquitoes. Or maybe you're after something from the captain's collection. He oído que esta es la nave de la fiesta y venía a darlo todo. Mosquito. Hay una roca especial que Pedro ha querido recientemente. Oh yes, the rock. He's not selling it. But if you want to hear him laugh in your face personally, go right ahead. Yeah, we'll check with him directly if you don't mind. Go on then. A ver qué pasa por aquí. Madre mía, esto es enorme, la Virgen. Pero... ¡Ay, no, no! Oye. ¿Cómo hablo con el Petrov este, tú? Ah, por aquí. ¿Qué cojones? Cajetilla de tabaco. Ok. Es un baño. A lot
lot of the guards here are bounty hunters, smugglers, La Virgen, lo grande que es esto, tú. Wow. Got work to do. Ah, I wasn't aware we had the visitors. Waddick, you didn't tell me we had visitors. We have visitors. Excellent. Now that you've gone to all this trouble to get here, you should make yourself at home. Relax. Kick up your feet on the tables. I don't care they have scorch marks on them anyway. He venido por el artefacto de tu colección, Capitán Petrov. Eres una leyenda, he oído que tu colección es legendaria. Voy a decirle lo segundo, a ver si puedo comerle un poco la oreja. Calentarle la oreja era, ¿no? Algo así, no me acuerdo. Between you and me, I do have something very special in the vault. Ah, but my jealous heart knows no bounds. I want to keep it all to myself. Persuasión. Me conformaría con echar un vistacito a tu colección. Atacar. Ya me he hartado de tonterías, me llevo el artefacto. De que me dé un paso por tu nave, disfrutaré de tu especialidad. Barret. Petrov, soy yo. Petrov! It's me! Barret? You dare show your face in my ship again? Hey, you still sore about that? Engines blow up all the time. Ah! You old son of a space flea! It's good to see you! Hey, old pal. How about a tour of the vault? Let me wallow in my jealousy one more time. Of course! Come with me! I know. People look at me and say, Petrov, your whole ship is a testament of splendor. Why do you need a special vault? Well, all I can say is that even the greatest collection needs its own private viewing area. Plus, between you and me, there are thieves everywhere. So I spared no expense. Every door between me and my treasures is paid. But that is the price of security, huh? Que sera? Just a bit further. This ship and I have been through some adventures, I'll tell you. I once collected salvage from a Deimos Celestial class while it was exploding. The crew was scraping scorch marks and bits of metal off the hull for weeks. And of course, there was the time I accidentally steered us into a UC Navy vessel after a particularly uproarious celebration of my latest acquisitions of fine art. But we were wedged perfectly between their two thrusters and were able to just kind of push them back into the Star Yard for repairs. Madre mía, tú lo que tiene este tío por aquí. Cojones, tiene un ordenador de los antiguos. Jugad. Roba el artefacto. And now, the moment itself. Dios, tiene un VHS, ¿qué cojones? The man who sold me this told me that it spoke to him. That holding it for the first time was like drowning in your own soul. Alas, I've held it several times, and my soul is still breathing, devoid of any such enlightenment. Te lo compro, ponle un precio. Tienen poder, un poder que no mereces. Atacar, gracias, Petrov. Ahora ya puedes morir. Dijo algo de haberlo extraído de la roca. Te lo compro, ponle un precio. Oh, no. No. I can't. This one is mine. And it's only fair to warn you. Hands off. I would hate to sour our new friendship by becoming the victim of piracy. We're not pirates, Petrov. We're explorers. Who might do a bit of piracy on the side as a hobby sometimes.
Denúnciame por pirata si quieres, pero necesito ese artefacto. Coger el artefacto, lo siento, Petrov, es por la ciencia. Nada hará que cambies de opinión. I'm afraid not. I'm easy in all things, except my collection. Denúnciame por pirata si quieres, pero necesito ese artefacto. Then I suppose it's just a question whether my immeasurable love for my collection and my crew of hired cutthroats is enough to stop you. Go ahead. Make a move for the artifact. Let's see what happens. Would it help if I said we needed it for scientific research? Ok, parece que esto es una encerrona, o sea, no puedo hacer nada. ¿Y qué es esto? Un maniquí oculto. A ver, traje de minería. Ok. Y me da que esto es una encerrona, ¿no? Me tiene créditos por aquí. Llevo. Un monopropulsor. Chica de asalto. Bueno, eso ha sido por la cara. Pedestal, activar. Bueno, pues no. Me ha dicho que pasaría a ver si la cojo, ¿no? Voy a abrir esto, ya que estoy. A ver qué hay dentro. No hay ninguno de 3 que encaje por aquí, ¿verdad? No. Necesito gastar el de 1, me da a mí. Porque de 2 tampoco hay. No. Vale, pues nada. A ver qué puedo hacer por aquí. Vale, este me cuadra un poco más por aquí. ¿Puedo ponerlo aquí o aquí? Pues si lo coloco ahí puedo poner este, ¿verdad? No, este. No, ese tampoco. Y este dijimos que no, ¿no? No. Sin embargo, sí puedo ponerlo aquí, pero eso no completa lo que necesito, ¿verdad? Vale, y si lo pongo aquí me faltaría uno que haga así. No, es uno de 4 que necesito, ¿no? Por lo que estoy viendo. Pero claro, no complementa ninguno. Vale, si lo pongo así, entonces este de 4 complementa. No, este no. Este no, ni de coña. No, porque son 3 arriba. Y todo este. No, pero no complementa tampoco. Esto va a estar jodido, Vale, tengo 2 juntos por aquí. Que esto puede ir por aquí perfectamente. Y harían 3, 4, 5. No me concuerda mucho esto, la verdad. El de 4 si lo pongo así, me hace falta uno que tenga 3 sueltos, que puede ser este. Vale, este entra aquí y necesito este. Sí. Casco de camionero espacial. Ok, manda un logro por abrir 50 cerraduras. Me lo llevo, obviamente. ¿Algo más que le puedo robar a este tío? Aquí esto es nivel maestro. Ojo, cuidado, aquí ¿qué hay? Son una mierda, pero bueno. Vale, desde 4 primero siempre para mirar si entran, obviamente. A ver. Esto entra aquí, estos son 2 y aquí otros 4. Ahí estaría uno dividido de manera rara. Vale, y si le doy la vuelta. Sí, entonces esto ya va así. Vale, el de 4 que está utilizando es este, ¿verdad? Sí, y este es el otro que está utilizando también. Vale, ahora tengo otro de 4, pero este no entra aquí, entra en el segundo. Entonces necesito este, por lo que estoy viendo. Haría uno de 3. De 3 que aquí no me sirve, pero ¿puedo completar de alguna manera otro hueco que haga que sea servible de algún otro? Este. ¿Estaba con este? ¿Con cuál estaba? Con este. Vale, había uno que usaba este hueco aquí exclusivamente y todo uno de 2 que esté pegado, que puede ser este. Y ahora necesito... Vale, este mismo y el de 1. Vale, ya está. ¿Qué hay detrás de esto? Una Urban Eagle silenciada.
¡Ey, ey, 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 ey! Toma, búho. La cortadora. Voy a probar la Urban Eagle. Sí, ya que la tengo. Puede ser mejor que la pistola que tengo, ¿no? Toma, búho. Impecable, o sea... Impecable. Mierda, he fallado. ¿Coño? De búho. A ver, rapaz. Vamos a ver, rapaz. Ey, 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 ey. Tú, relax. Espera. La rapaz tiene mucha vida. Uy, coño. Este no es. ¿Qué haces? Este sabe rotar. Toma granada, búho. Alfanje naval. Este es una katana o un cuchillito raro, ¿no? Pero bueno, no quiero. Quiero seguir con la arma esta. Con la Urban Eagle. No, tengo balas de sobra, así que... hay créditos aquí. Una Grendel, munición. Fuente de armas. Pero un ultracargador de calibre. ¿Qué es esto? Ah, vale, no, es una pistola. El regulador se llama. ¿Se llama así el arma? Pero es muy floja, ¿no? No quiero el arma esa. Candente, candente, contenedor. Calibre. Y aquí otro regulador. Sí, no, vale. No es única, ok. Vamos a seguir reventando un poco, ¿no? Coño tiene aquí. Montaste, tío. What the fuck. Puedo liberar a estos bichos, pero lo mejor sería que no, la verdad. Dile a tu tripulación que no se meta y nadie saldrá herido. Lo siento, Petro, no quería llevarme el artefacto por la fuerza. Ah, I see it now. You're in love with the artifact, just as I am. Oh, a cruel fate brings two people of the same kind together. Go then. Leave my ship with your heart's desire. But the United Colonies will know of your descent into petty piracy. C'est la guerre. Esto, una cantidad de experiencia abismal, tú. Vlad, come in. Come in. The eye's gone completely dark. I can't reach anyone on the station. ¿Hay algún problema? Voy para allá, no te preocupes. Otro fue en el equipo. Dime que fue lo último que enviaron. Noel, Starborn, came out of nowhere. Vladimir, get out of there! He already left. Said he was going to the lodge. Aguanta, Vladimir, vamos a por ti. She's still breathing, but What? oh God, all that blood. Hello, Constellation. Are you there? Who are you? What did you do to our friends? They call me the Hunter. And now that I'm here, your part in glimpsing the Unity is over. Para allá con esto, no vamos a hacerte daño. Say goodbye to your friends. It won't be long. Forget about us. That Starborn bastard is after the artifacts. You can't
collection, move it somewhere they can't find it. Damn it. Vladimir's right. We need to get the artifacts packed up, and that means holding off the Starborn. What about everyone on the Eye? We can't leave them to die up there. No pienso meter a nadie, voy al ojo a rescatar a nuestros amigos. Look, I get it, but our best chance is staying here. I don't know how long it's gonna take to pack up the artifacts. I'll get started. Hopefully this will only take a few minutes. If my hands can stop shaking. Me voy al ojo, tú. No quiero dejar a esa gente morir, ¿hola? ¿Pones? En plan, ¿habrá manera de recuperar esto? Entiendo, ¿no? If you're going to leave, I'll be barricading the door on your way out. Won't be able to let you back in for anything. Hago para el ojo, tener cuidado todos. Right back at you. A todo el mundo en el ojo. Coño. He came out of nowhere. Estoy bien, Andrés, ya. Estoy aquí. Ponte de pie, que está listo para ir. Sé qué pasó. Había más estelares. Estoy bien, Andrés, ya estoy aquí. Thank you. I don't think I can move right away. But I'll make it. Go on. Vale. Está Sara. Oh, thank heavens. You're all right. Puedo decir lo mismo de ti, Sara. Hasta si mi consciente me preocupa por todos los demás. ¿Qué pasó? ¿Había más estelares? We didn't see the Starborn ship dock until it was too late. By the time we managed to take defensive positions, the doors were already opening. We didn't see him at first. Vladimir went sailing straight into the control room. Then the Starborn was just... there. The rest is just... combat blur. Adrenaline. Pain. Te puedo decir lo mismo de ti, Sara. No time to waste. Let's get going. Coño, se ha levantado, tú. Bueno, Vladimir está un poco deadge. You're alive. Krix's ghost can keep waiting. Venga, que te ayudo a levantarte. No tears for the old. Got the others to worry about. Dad! The others are... I really messed up on this one, friend. Usually the last guy to get outdrawn. Es igual, Sam. Lo que importa es que estás bien. No hay tiempo de hablar de tu masculinidad herida. ¿De qué cojones? Eso da igual, Sam. Lo que importa es que estás bien. Back at you. I don't think I'm gonna be moving around too much for a bit. But I'll be alright. Thank the stars beyond. Vale, ya estamos todos de nuevo. Oh, shit. Bueno, no se las apaño esta vez. It went quickly after you left. Lo siento, Mateo, vamos a curarte. Salvé a todo el mundo. El ojo, valió la pena. ¿Qué pasó? Walter was upstairs when he screamed. I went to check on them, and then the hunter appeared out of nowhere. We fought him off as best we could. Well, Noel packed up the artifacts and escaped. Lo siento mucho, Mateo, vamos a curarte. We held him off while Noel escaped through the basement. There's a door that leads to the well district. Bueno, entiendo que... ha muerto el vasco. I appear to only be seriously damaged instead of critically damaged. Fortunate. Me alegro de que estés bien, vasco. Sí, qué suerte. ¿Qué pasó? That you are likewise relatively undamaged is also preferable to the alternative. Este sí que está un poco deadge, la verdad. Barret, soy yo, Barret, te vuelve en ti, tenemos que seguir, vamos, ¿qué ha pasado, Barret? ¿Puedes moverte? ¿Puedes hablar? Barret. No, Barret está más tieso. Es demasiado tarde, lo siento mucho, Barret. Barret, we're going to keep going. We'll finish this adventure you started. It's okay. Be at peace. He's gone.
Esto no puede estar pasando. Voy a matar al cazador, cueste lo que cueste. Habré elegido mal. Podría haberle salvado. We can't change anything now. Come on. Vale, no puedes interesar a Morgan hasta que se haya acabado algo, ponía. ¿Y Walter seguirá vivo o también está un poco tieso? Ah, no, está bien, vale. Took you long enough. Esto no es momento para críticas. I'll agree to that. You need to find Noelle. Make sure the hunter didn't get her. There's a secret door in the basement. Leads right to the well district. That would have been the safest route for her to run. O sea, que muere... O sea, entiendo que si eliges la opción de quedarte, mueren 4. O sea, no te sale rentable, me parece. O sea, en plan... Preferiblemente yo creo que es mejor que muera Barret, ¿no? O sea, pierdes solo 1. Comparado con el resto de gente que puedes llegar a perder, ¿qué cojones? Que sí, que el Barret obviamente está roto. Tiene unas habilidades que dices tú, ¿qué cojones? Pero... No sé, yo creo que sale más rentable perder a 1 que perder a 4, ¿no? Porque entiendo que si quedas en la logia, los del ojo están todos muertos, no llegas a tiempo. ¿Qué le pasa a esta tía? Stay back. I'll... Oh, thank God. Thank God, thank God, thank God. Vale, estás bien, vamos a llevarte a un lugar seguro. Espero que aún conserve los de artefacto. ¿Dónde está el cazador? I don't know. I just ran and hid. I keep thinking he's just around the corner. Vamos a llevarte a un lugar seguro. I still have the artifacts, but where do we take them? Qué pesado eres, hermano. I wasn't expecting you to run to the eye. You! You're not getting the artifacts. Yes. Let's see if they can slip from my grasp this time, shall we? A ver, tengo algo llamado escopeta francotirador que hace un daño que no tiene sentido. Ven aquí, Bugo. Ah, Bugo. Hostia, que esto aguanta. No, 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 ni tú, ni hostia. Esto no, 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 no. Oye, me cargo a esta gente, ¿no? Bueno, el francotirador puede ser. Oye. Hola. Para el otro lado, corre. Ahí va. No, déjame tiempo, pares. Que esto, con esto es factible. Uy. ¿Acaba de curar el cabrón? ¿O es cosa mía? Nos ha pirado el cagao. Se ha cagado. Vaya mierdecilla. Se ha hecho caca. Mucho cazador y todo lo que tú quieras, pero cuando eres cazado... Hermano, que te pienso matar, que me da igual. Tengo esto, que no sé qué daño hace. Ostras, qué daño, qué mierda de arma es esa. Cada vez que le pego con esto lo desequilibro, ¿no? ¿Qué coño? ¿No le están dando las balas ahí o qué cojones? No, no le puedo dormir, creo. Dispara, dispara, dispara. Eso, dispara, que no estoy ahí. Uy, coño. Espera un segundo, voy para el otro lado, vale, que necesito cobertura. Gracias. Oh, tonto. Nada, se caga, tío, se caga. Es que se caga. O sea, se caga encima. ¿Qué haces sacando una copia de ti, bobo? ¿Dónde está gente con las armas en plan? Como si fuesen a hacer algo, ¿sabes? ¿Me ha sacado otra copia detrás mía? No, está a punto de morir, Ay, 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 ay. Estoy muy cerca.
Eso, dispárale, que vas a hacerle mucho. ¡Ay, mierda! Ah, se caga. Pues te pego un bombazo, amigo. Voy a pasar de esto porque literalmente ha vuelto a aparecer. What? Si te echas para atrás y vuelves otra vez hacia adelante, vuelve a ocurrir lo mismo, ¿sabes? Como que me piro. Hermano, eres muy pesado, ¿eh? Hostia, algunos tienen un brillo al correr increíble, ¿eh? ¿Me puedo hacer TP? Mierda. Sí, hombre, eso se pira, ¿sabes? Estáis corriendo hacia el Bueno. No voy a decir nada al respecto. No sé, pero le pego unos cuantos francazos y el cabrón es un cagao. Así que... Espero poder cargármelo en algún momento. Tengo la nave jodida, así que no sé cómo va a acabar esto. Que me dejes en paz, hermano. ¡Ojo! Un Restrained Vengeance. ¿Qué cojones es eso? Creía que te había matado, pero regresas como si nada. Atacar. Espero que tengas los escudos activados porque te voy a pulverizar. El Armilar. Se llama la colección de los artefactos. No queremos hacer daños estelados. ¿Por qué haces esto? Creía que te había matado, pero regresas como si nada. Ah, que admite que se cagó. Gusta que admitas que te has cagado. Y se pira. Habla con Vladimir. You're back. Thank the blackest sea that you and Noel are safe. And the artifacts? The lodge. Hemos perdido a Barret. Tenemos artefactos, es lo único que importa. El cazador nos persiguió por la ciudad, pero nos dejó escapar. Hemos perdido a Barret. So, we slipped from the Starborn's grasp, but not before taking a stab straight in the heart. We need to talk locks and bolts. Lodge and the Eye are not secure. El cazador nos dijo que nos dejaría en paz. Los estadios quieren los artefactos, tenemos que trasladarnos. Pero no podemos encontrar más artefactos sin el ojo, ¿verdad? El cazador dijo que nos dejaría en paz. Just means he's playing the waiting man's game.
He'll be back once we've done all the work of collecting the other pieces. The hunter, he probably found us because we're somewhere Está cagadísima, tú. high populated area, just like how the Starborn found you orbiting Neon the first time. But the fact that they're competing with us to find the artifacts means they can't get them without searching. So we put the artifacts somewhere in the fringe, or on something that can slip from their grasp if they do another strike from the curtain. Podemos llevarlos a mi nave, podemos construir un puesto avanzado, levantar defensas. Eso no hará que la logia o el ojo estén más seguros. Podemos construir un puesto avanzado, levantar defensas. Podemos llevarlos a mi nave. Fine idea. Starborn show up, you can burn helium in one spin of the grab drive to anywhere. Here, keep the artifacts safe. I guess we'll meet back at the lodge after. Ya puedes construir el Armillar en tu nave o en tus puestos. Para hacerlo en tu nave, dirígete a la nueva pantalla de Armillar en la cabina de tu nave. Para construir el Armillar en tus puestos, ve a uno de ellos y entra en el modo de construcción. Hay una nueva categoría llamada misión que contiene el Armillar. Luego se lo pongo. Vale, ¿qué coño es el arma esa que me ha dado el tío este? Un Restrained Vengeance. Matón. Más 15 de daño al apuntar a cañón largo y mira láser de conocimiento. Ah, what? No es nada de otro mundo, pero está curioso el nombre, la verdad. Yo tengo la pacificadora esta. Pero bueno, que está curioso. Joder, tengo pasta, joder. Vale. O sea que hay que construir el Armillar este del demonio, ¿no? Vale, y para abajo. ¿Puedo ir aquí a construirlo? Tea de Armillar. ¿Quieres construir el Armillar en esta nave? Es la que estoy utilizando ahora, así que sí. Ahora puedes mover el Armillar. Los ataques de los estelares son más probables donde esté el Armillar. Si decides dejar los artefactos en el inventario, los ataques son más probables en cualquier otra parte. Hostia, ¿cómo ha cambiado esto, no? No, claro, ha cerrado todo. Hostia, no puedo entrar ahora. Han abierto un boquete por aquí. ¿What? ¿Me acaban de dar gritos por la cara? Las pertenencias de Barrett son trasladadas al sótano de la logia. ¿Para qué le pasa a Sara? Really isn't the time. I know. Look, we all feel like we've been kicked into the ground a million times over, but I think I have something. I'm serious. If I may, I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants to talk about right now, but he said something that I can't get out of my mind. Unity. Do you remember that? Dijo que no llegaríamos a vislumbrar la unidad. Parece un truco, algo para desviar nuestra atención. También estaba pensando en eso. Debe tener relación con los artefactos. Dijo que no llegaríamos a vislumbrar la unidad. Because he was stopping us, implying that we were getting closer to it. The thing is, I've heard that word before. It's an important concept in Keeper Aquilas's speeches. The priest? Is the Sanctum Universum going to bless our little crusade of discovery? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever ask us all to take, but why not talk to him? Tienes razón, es mucha coincidencia, hay que probar. Solo una palabra, Mateo, te agarras un clavo ardiendo. ¿Dónde está el Sanctum Universum? It's right here in the city, just a block or so from the lodge. Tienes razón, es mucha coincidencia, hay que probar. There's no harm in gathering more information. A visit to the Sanctum might actually be quite enlightening. Thank you. I know it's not much to go on, but something about this feels right. I'll meet you over there. Vale, constelación mochila añadida, créditos y nivel 20. Un alto precio.